Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanfiction estará en la descripción. 5 palabras Miep. Si Rani no fuera una muñeca, se le habría secado la garganta. Una afirmación doblemente cierta, dado que no solo su cuerpo de muñeca carecía de la capacidad de producir funciones corporales, sino que lo que ahora se encontraba en el patio de Raya Lucaria era una proyección de pensamiento. Una extensión controlada remotamente de sus sentidos y espíritu para interactuar con el mundo mientras su forma de porcelana estaba secuestrada de manera segura en el parapeto más alto de su ascenso. Y, sin embargo, a pesar de esto, se sentía acosada por grados de sensación fantasmal que había olvidado hacía mucho tiempo. El sonido de la sangre retumbando en sus oídos. La sensación de sudor goteando por su espalda e incluso un escalofrío de frío surgieron de la memoria. El impulso instintivo de luchar o huir. ¿Por qué? Porque por primera vez en siglos, miró fijamente a los ojos de su madre y se sintió como una niña pequeña a punto de recibir un azote verbal. El patio estaba tal como había estado momentos antes, cuando Naruto había revelado su presencia. El joven rubio estaba detrás de ella a una distancia cómoda, mirando a madre e hija con una expresión insegura, su entusiasmo generalmente ilimitado bloqueado por el hecho de que ni siquiera él sabía qué decir. Frente a ellos se encontraba la verdadera galería de 3 niños pequeños, un gran lobo rojo, 2 hombres y la propia sombra lobuna de Rani. Blade, todavía con su camisa de vestir de seda en el aire fresco de la noche de verano, tenía una expresión en capas en sus fauces lupinas, labios negros apretados en una delgada línea y un ojo solitario lleno de resignación. Era casi como si estuviera tratando de decirle que lo sentía, pero tenía que suceder. Estuvo a punto de patear, tal era su vergüenza. Maldito sea. No, tranquilízate, Rani. Eres un adulto que puede enfrentar tus problemas con la gracia acorde a tu posición. Ella no se rebajaría ante estos niños. El más bajo de ellos, de cabello negro y ojos azules, sin calzado visible, observó el altercado en el edificio con ojos penetrantes. Y estaba viendo cosas, o Rani vio un rastro de irónica diversión en el rostro querubín de la chica. Pequeño desgraciado. La más alta del trío, quien, ahora que la miraba, tenía un gran parecido con Melania en su juventud, parecía insegura de qué hacer, aparentemente hundiéndose en el costado del lobo de su padre para evitar la incómoda situación, mientras que el tercero de en el grupo, una chica de cabello magenta con un ojo sellado, le hizo un puchero y cruzó los brazos sobre su pequeño pecho. Todo esto era para decir que Rani estaba evitando la verdadera causa de sus sentimientos. Renala, la reina de la luna llena de Caria y su madre, estaban frente a ella, el ligero frío en el viento hacía crujir el vestido de noche granate que se había vestido, sus brillantes ojos azules perforaban profundamente el propio orbe astral de Rani. Cómo deseaba que su otro ojo estuviera abierto en ese momento. Habría hecho las cosas mucho más fáciles. Porque no sabía dónde buscar. Madre, se obligó a pronunciar la palabra, su voz tranquila pero con un tono incómodo, tratando desesperadamente de enderezar su mente que daba vueltas frenéticamente. Un momento de silencio pasó entre ellos, sin ninguna señal visible de que hubiera oído hablar a Rani. De hecho, el único signo visible de que su madre no era una estatua era la ligera flexión de sus dedos, una reacción inconsciente que se combatía ferozmente con un rostro pétreo. La princesa de la luna negra se vio en apuros para responder si ese impulso era abrazarla con sus brazos o estrangularla. Rani, finalmente habló Renala, con un tono gélido adherido a su tono. Sus ojos estaban llenos de un caótico remolino de emociones, un ouroboros de pasión y hastío que siempre se mordía la cola para dilucidar un pensamiento cohesivo que no estuviera lleno de histeria. Ya veo, has regresado a casa, aunque merodeaba entre las sombras, pensé que no, a pesar del epíteto de la luna negra. Es un poco de mala educación no anunciar tu llegada, terminó con gracia, cruzando los brazos debajo del pecho, los tendones. En su cuello de cisne preparado mientras sus dedos continuaban moviéndose. Por otra parte, parece que lo que concebí de tu personaje estaba muy lejos de la realidad. ¡Qué descuido más divertido! Ella se rió entre dientes sin alegría. Rani se movió incómodamente. A ella no le gustó ese sonido. Hacía tanto frío viniendo de alguien de quien solo había conocido calidez. Rani inclinó la cabeza hasta que el ala del sombrero le ocultó el rostro y se disculpó. Perdona mi falta de decoro, madre. Yo simplemente, deseaba saber con qué compañía tienes. ¿La compañía que tengo? Interesante frase de alguien que no he visto en siglos. La lacónica respuesta de Renala envió una punzada de dolor existencial a través del inexistente corazón de Rani, contenta de que su sombrero ocultara su rostro para que no fuera visto.
Si bien esto no fue más que un intercambio de sutilezas, la verdad del asunto era que la tensión en el patio se podía cortar con un cuchillo, y Rani poco a poco estaba perdiendo la batalla entre poner un frente fuerte y dar media vuelta para correr hacia las colinas. El viento agitó la hierba debajo de ellos cuando Rani se encontró con la mirada de su madre una vez más, la curiosidad la impulsó a actuar. Mi supervivencia, no parece sorprenderte. Renala exhaló bruscamente por su nariz, el equivalente femenino de un resoplido de burla, girando medio perfil en dirección a su sombra. La supervivencia de Blade es bastante reveladora, e incluso en silencio, la culpa que irradia en mi presencia fue suficiente para hacerme sospechar que mi tonta hija aún vivía, por así decirlo. Las últimas palabras fueron casi un silbido silencioso entre dientes. Dientes. Madre, el movimiento de los dedos de Renala se volvió más esporádico. Rani hizo una mueca. Sabía que debía elegir bien sus palabras aquí. La ira de su madre tardó en aumentar, pero cuando se desbordó, muy poco pudo detenerla. Si bien quería hablar con su madre, sería imposible si la furia de la reina de la luna llena la llevara a su propio equipaje retenido durante mucho tiempo alzando la cabeza. Robándose a sí misma, la proyección astral de Rani se alejó de su madre y caminó hacia Blade con propósito. Está claro que mi presencia, al menos por esta noche, no es bienvenida en absoluto, así que creo que simplemente tomaré a Blade y seguiré mi camino. Las palabras de Karian más joven fueron cortadas cuando una punta afilada de piedra brillante se enterró entre ella y Blade, un pie del cristal brillante sobresaliendo de la tierra virgen. Mirando por encima del hombro, contempló la imagen familiar del catalizador de su madre sostenido firmemente en una mano, con un rastro de partículas de color blanco azulado trazando el aire desde su punta enjollada. Creo que no, exclamó Renala con voz glacial. No huirás. No de mí. No puedes detenerme, madre. Naruto finalmente dio un paso adelante, agregando su voz al ir y venir. Está bien, ¿qué tal si calmamos todo esto? Renala, sé que no sé todo sobre lo que está pasando aquí, pero al menos, Naruto, amor. Ella lo interrumpió, mirando a la rubia por primera vez y su rostro tormentoso se agrietó, revelando una calidez dolorosa que sirvió para hacer que a Rani se le retorciera el estómago. Has sido bueno conmigo y has devuelto la luz a mi vida después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero esta vez y solo esta vez, debo pedirte que controles la lengua. Esto es algo que necesito hacer. Sus ojos brillaron con emoción. Por favor, confía en mí. Se quedó paralizado, sin saber qué decir antes de finalmente asentir y moverse para unirse al trío de niños y darle algo de espacio a la madre y a la hija. En un mundo ideal, Rani habría aprovechado la oportunidad como lo que era, un respiro para poner sus pensamientos en orden. Lamentablemente, algo en las palabras de su madre la irritaba y habló antes de poder detenerse. Me criticarías cuando mancillaras a mi padre al tener afecto por este bufón vagabundo. Escupió antes de que sus ojos se abrieran, dos de sus 4 manos volando hacia su boca. Las pupilas de Renala se redujeron a rendijas, su rostro estrecho se dividió en un ceño furioso. ¿Cómo te atreves a hablarme así después de todo lo que ha sucedido? Las alas blancas puras de la pequeña Culver se han vuelto hollín en su tiempo libre. Ese cuerpo puede ser una burla de muñeca de tu maestro, pero seguramente tu alma todavía tiene algo de medida de sentido común y cortesía, o también renunciaste a eso en la noche de los cuchillos negros. Rani se enfureció mientras Blade hacía un gesto a todos los demás para que se pusieran a una distancia segura, reconociendo las señales de que la ira de su pupilo iba en aumento. El lobo de Raragón recogió al trío de chicas y corrió hacia la pared, seguido de cerca por el viejo Moongrum y Bogart. Solo Naruto y Blade permanecieron cerca de sus propios compañeros. Dicen que ver para creer, pero me cuesta creer lo que ahora me muestran mis ojos. Su bastón cayó de golpe, provocando que Rani se estremeciera. ¿Dónde está la hija que traje al mundo, cuya brillantez y astucia fueron el mundo para mí? Lo que tengo ante mí es un espejismo de planes mal pensados e idioteces, para que no demuestres que estoy equivocado. La proyección de Rani suspiró con exasperación, enmascarando el dolor que sentía por las palabras de su madre. Ya basta de esto. Hablaré contigo otro día cuando estés calmado. Adiós, madre, búscame en mi ascenso. Blade conoce el camino. Dicho esto, su forma comenzó a desvanecerse en motas de hechicería azul mientras cancelaba su proyección de pensamiento, buscando terminar la conversación ahora y lidiar con las repercusiones más tarde. No huyas, Rani. Renal la llamó, con acero en sus palabras y fuego en sus ojos. No volverás a deslizarte tan fácilmente en la noche sin luna.
La reina de la luna llena chasqueó los dedos y el aire se iluminó con patrones complejos que formaron un círculo mágico que comenzó a orbitarla rápidamente antes de rodear la fugaz proyección del pensamiento de Rani. ¿Qué? Pensó, de repente consciente de una sensación peculiar que se apoderaba de sus sentidos mientras el hechizo que giraba rápidamente la rodeaba. La conciencia distante le habló de un gancho espectral que se apoderó de su ombligo y tiró con fuerza hacia atrás. Su visión se atenuó brevemente, la presión empujó desde todos los lados hasta que fue similar a ser forzada a través de un tubo apretado antes de perder la conciencia, los pensamientos se dispersaron en el viento antes de que con un golpe metafórico sus sentidos regresaran. Todos ellos, incluida la vaga conciencia del suelo bajo sus pies. Un misterio de reconciliación astral. Donde antes su cuerpo había comenzado a volverse translúcido cuando la proyección de su pensamiento se descompuso en su maná constituyente, ahora estaba muy sólida, su rostro tenía una mezcla entre un ceño molesto, pánico y curiosidad incrédula. Ella prohibió mi cancelación de la proyección del pensamiento y usó mis pensamientos atados como ancla para arrastrar mi forma física desde la ascensión hasta aquí. Rani se dio cuenta, sin estar segura de cómo Renala había conjurado un hechizo tan complicado aparentemente sin preparación, hasta que su ojo singular se fijó en las puntas de los dedos previamente espasmódicos de su madre. Un brillo sutil alrededor de las yemas de los dedos, quizás de medio milímetro de ancho, demasiado pequeño para notarlo pero perfecto para ocultar los mudras esotéricos que uno necesitaría para lanzar tal hechicería de forma no verbal. Madre fingió sus movimientos para preparar una trampa en caso de que me fuera prematuramente. Concluyó finalmente, casi admirando la sutil diversión. Su madre no había perdido nada de su brillantez. Renala entrecerró los ojos hacia Rani y frunció los labios. ¿Pensaste que siglos de locura me robarían la capacidad de ver una proyección de pensamiento? Comencé a rastrear tu flujo de conciencia en el momento en que te vi. Se calló, su rostro en conflicto, la tristeza y la ira en guerra entre sí, estropeando su hermoso rostro. Oh, pequeño Culver, ¿qué te has hecho a ti mismo? Me hice cargo de mi destino, madre, respondió Rani con fuego frío. Ella no se disculparía por sus acciones. Naruto tragó saliva desde el margen, estaba claro que las cosas estaban al borde de caer por un precipicio, pero podía ver que quería respetar la decisión de Renala. ¿Cómo va a funcionar esto? Preguntó finalmente, ganándose las miradas enojadas de dos miembros de la realeza de Caria. HMPH. /HMPH. Ambos resoplaron, apartando la mirada de él y luego de nuevo el uno al otro. Rani habló primero, mirando a Naruto con una emoción poco clara. Está claro que mamá no permitirá que Blade y yo nos vayamos en paz y, sinceramente, esta conversación se debió hace mucho tiempo. Creo, como dicen las masas, que debemos solucionarlo. Naruto parpadeó como un búho, nunca había oído hablar de tal frase. Aunque si los tragos audibles de Blade, Mongroom y Bogart sirvieran de algo, podría adivinar lo que implicaba. Una pelea. Renala asintió rígidamente antes de suavizarse para dirigirse a Naruto, su afecto mucho más visible que la mezcla heterogénea de emociones de Rani. Significa que mi tonta hija ha regresado a su lugar de aprendizaje y desea intercambiar palabras y saciar mis preguntas ardientes. Como directora de esta institución, me inclino a decir que llevemos esto afuera. Acordado. Rani asintió, su rostro firme mientras la ira cáustica y el horrible odio hacia sí misma se fundían en su corazón. Se merecía la ira, pero tenía que hacerle ver a su madre que la había llevado tan lejos. Si eso significaba soportar un aluvión de hechizos, que así fuera. El rubio negó con la cabeza, sin duda haciendo todo lo posible para darle sentido a todo esto con la información fragmentaria que tenía. Él también parecía muy consciente de que se trataba de una herida venenosa que necesitaba drenaje, y siempre quiso ver ayuda a las personas que amaba. Cerró los ojos pensando mientras la pareja continuaba mirando hacia abajo y preguntó lentamente, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Solo mantén nuestro hogar y nuestro hogar a salvo, mi estrella, dijo Renala con cariño, haciendo que Rani se enojara positivamente. Ahora, pequeña Rani, conoces el lugar. Y así fue que media hora más tarde, Rani la bruja, la princesa de la luna negra y Renala de Caria, la reina de la luna llena estaban frente a frente en lo alto de uno de los lagos homónimos de Liurnia, con la academia como una característica dominante en el horizonte. El cielo estaba oscuro y sin luna, pero ambas mujeres podían distinguirse perfectamente bajo la abundante luz de las estrellas. En todos los puntos de discordia, Rani sabía que no tenía nada que temer de su madre.
Después de todo, a pesar de ser una hechicera a la par de un dios y llena de emociones potentes, dudaba que su intercambio fuera a ir más allá de una pelea de juegos para servir como conducto para sus palabras. Bien. Y sin embargo, la decepción de mi madre arde con más fuerza que cualquier brujería, pensó, mirando hacia las paredes distantes de la academia, a punto de distinguir las formas de una audiencia formándose en la pared. La maraña de cabello dorado puntiagudo de Naruto era visible a simple vista e incluso a esta distancia. La bruja con cuerpo de porcelana observó a Naruto formar un sello manual en forma de cruz y parpadeó cuando 6 clones idénticos de dicho Uzumaki aparecieron con bocanadas de humo antes de alejarse del original en diferentes direcciones. Una hechicería de lo más curiosa, si es que realmente lo era. ¿Qué está haciendo ese vagabundo?, se preguntó en voz alta. Ese vagabundo, como usted dice, tiene un nombre. Le pediría que lo use. Renala golpeó la superficie del agua con la punta de su catalizador. Él es especial para mí. Antes de que Rani tuviera tiempo de responder a ese recordatorio, una ráfaga de sonido atrajo su atención de regreso a la academia. Arte sabio. Formación Six Volt Yang. Entonó Naruto, su voz resonó sobre los lagos. De repente, 6 delgados pilares de luz dorada se elevaron en el aire, surgiendo hacia el cielo por casi 1000 pies antes de cortarse en su vértice. Los 6 ejes estaban unidos como un hexágono perfecto. Ante los ojos de Rani, vio una tremenda barrera hexagonal dorada alrededor de la academia, protegiéndola de cualquier daño. Dejando a un lado su antipatía por el intruso rubio, Rani no pudo evitar maravillarse ante una barrera tan grande que se había erigido tan rápidamente y con un estilo de hechicería que no reconocía. De hecho, no parecía magia en absoluto. Por la luna, ¿qué es él? De los temas a discutir, la curiosidad de Naruto es algo a lo que podemos llegar, replicó Renala con frialdad. Rani cuadró sus 2 pares de hombros, maná rogando reunirse en sus dedos. ¿Y por dónde desearías que empezáramos? El bastón de Renala golpeó una vez más y su forma quedó cautivada por un aura de maná azul verdoso, una llama de magia que oscureció brevemente su apariencia ante Rani. Cuando se aclaró, sintió que se le helaba la sangre inexistente. En lugar de su vestido de noche color burdeos, la escultural reina se puso un corsé ajustado, aunque no restrictivo, de cuero azul marino con ribetes rojos sobre una túnica carmesí con cuello alter. Renala llevaba un par de pantalones de montar oscuros metidos en botas de montar negras de tacón bajo con espuelas de piedras brillantes. Todo el conjunto estaba realzado por una capa con capucha azul medianoche que llegaba justo debajo de la rodilla, con un forro de un suntuoso rojo. Su cabello, que antes estaba recogido en una trenza, ahora estaba recogido en un moño apretado que resaltaba su piel pálida y sus ojos azules. Este era un atuendo que Rani conocía bien, porque era el que su madre había usado hacía mucho tiempo cuando le enseñó por primera vez el macrocosmos del poder arcano y la hechicería. ¿Dónde más que la noche de los cuchillos negros? Y así comenzó la batalla. 0, 0, 0. Un grupo de espectadores rápidamente reunido se había reunido en el alto muro de la academia para observar la batalla que se avecinaba. Pronto disfrutaron de un espectáculo que, si la institución de aprendizaje hubiera estado en su apogeo, habría sido un caso de estudio. Una clase magistral de hechicería de alto nivel impartida por 2 maestros, cada uno en la cima de su oficio particular. La superficie espejada del lago reflejó una granizada de fuego mágico que lanzó decenas de proyectiles hacia las 2 figuras que patinaban sobre el agua como si se tratara de una gran pista de hielo. Renala, identificable por su ropa oscura, barrió su catalizador por el aire con un rastro de fractales de piedras brillantes que siguieron su camino, formando un círculo mágico complejo que apuntó una lluvia constante de proyectiles en dirección a su hija con cuerpo de muñeca. Varían en tipo y propósito. Algunos proyectiles físicos estaban hechos de glintstone, que adquiría una apariencia de roca sin refinar, mientras que otros eran picos y mayales. Además, una falange de 7 espadas espectrales de color azul verdoso giraba alrededor de la cabeza de Renala en un lugar estable, disparando hacia Rani con una velocidad vertiginosa que desgarraba el aire a medida que pasaban. Rani reaccionó fácilmente al fuego del hechizo, su vestido blanco ondeó mientras sus 4 brazos la rodeaban para tejer contrahechicerías, sus círculos mágicos eran de un tono azul más oscuro que los de su madre. Barreras relucientes formadas por polvo etéreo chispeante tomaron forma como destellos en el aire, interceptando la lluvia de proyectiles sólidos que se rompieron contra sus corazones vidriosos con agudos crujidos.
El aire se llenó con la inquietante canción del combate, taciturna y mágica como campanas vespertinas oxidadas que suenan unas contra otras después de permanecer demasiado tiempo inactivas. Naruto dejó escapar un silbido bajo en apreciación del espectáculo, la longitud envainada de su espada apoyada en su regazo, los sentidos del sabio le decían más sobre lo que estaba pasando de lo que simplemente podía ver a través de la barrera dorada Yan que había erigido sobre el perímetro. No iba a mentir y decir que entendía la hechicería, francamente en las sesiones en las que él y Renala estudiaron sus grandes runas, incluso cuando ella había hecho todo lo posible para explicar las implicaciones arcanas de la hechicería y lo que el último Uzumaki podía lograr con ellas. Descubrió que sus ojos se nublaban y se perdían en el sonido de su voz. O tal vez fue simplemente que encontró el rostro interesado de Renala tan increíblemente lindo que preferiría prestarle atención a eso. Aunque en este momento, su rostro seguía marcado por un ceño preocupado. Porque si bien estaba más que dispuesto a respetar la decisión de Renala, podía sentir la espiral de emociones negativas turbulentas dentro de ella. El más prominente era la ira agria, una rabia melancólica nacida de largas heridas talladas que se agitaban, su aroma único le decía que el amor que sentía por Rani lo hacía mejor y peor. Luego hubo una catarsis retorcida mezclada con un anhelo paradójico, como el creciente deseo que uno siente de arrancar una espina larga y sucia de una herida séptica. Su cáustico pus de dolor hace que sea aún más peligroso eliminarlo sin provocar una autolesión más significativa. Y debajo de todo eso, un sentimiento demasiado familiar. Su estado de ánimo debió estar desgastado porque la voz envejecida del viejo Moongrum rompió el silencio. No te preocupes, Ser Naruto, dijo reconfortantemente el caballero, mi reina realmente no dañará a la princesa Rani. Se preocupa demasiado por ella como para hacer más que una palmada en la muñeca. Y en el reino de los semidioses y la magia, una gran exhibición de magia puede ser apropiada para lo que nosotros, los mortales, resolveríamos golpeándonos los oídos. ¿Seguro? Hizo una mueca cuando otra ráfaga de fuego mágico atravesó el aire. Quiero decir, sé que este es un tema cargado, pero, esto se siente un poco excesivo, ¿no? Cuestionó, mirando a los otros observadores. Una vena saltó en su sien al ver las reacciones de los demás. ¿No lo crees? Demasiado. Bogart hizo lo mejor que pudo para esconderse detrás de las almenas incluso con la barrera Yan en su lugar, solo los agujeros para los ojos en la máscara de hierro del guardia negro asomaban por encima del borde de granito cincelado para observar el fuego. Esto es más que demasiado. Esto es una locura. Mi madre simplemente me habría golpeado con un cucharón en lugar de invocar las malditas estrellas. Exclamó cuando dos hechizos opuestos chocaron entre sí, detonando en una explosión que envió cortes crecientes de diferentes magias azules en todas direcciones, incluso directamente a la academia. ¡Cojones! Gritó, lanzándose para cubrirse. Nadie se unió a él en el suelo cuando las medias lunas de energía impactaron en la barrera dorada y se disiparon sin apenas un estremecimiento en la construcción del chakra dorado. ¿De qué diablos está hecha esta barrera? La voz del pequeño Seiyen se elevó en una pregunta lastimera, distrayéndolo aún más. Su construcción no es algo con lo que esté familiarizado. ¿Estás usando esos curiosos doppelganger en lugar de sigilos o puntos de anclaje en las esquinas? Su atención estaba claramente dividida entre la disputa familiar y el estudio minucioso del ninjutsu de barrera de su padre. En sus manos sostenía un pequeño diario, con el que incluso ahora escribía con una pluma tan rápido como sus pequeñas manos podían. Naruto se frotó la parte posterior de la cabeza con un poco de vergüenza. ¿Oh, esta cosa? Es mi intento de recrear algo que un viejo enemigo alguna vez usó, aunque era mucho más alto. Puede que no entienda mucha hechicería, pero no me sentaré en mi retaguardia, no ampliando mi arsenal para mantenerlos a todos a salvo. Una capa de rosa cruzó las mejillas de Seiyen y Millicent mientras Melina inflaba su pequeño pecho con orgullo. Blaida sintió lentamente, sí, amigo, has hecho lo que la reina te pidió que hicieras y algo más. Y aprecio no ser el receptor de todo ese alboroto. Renala lanzó un rayo concentrado de magia hacia Rani, del cual la mujer más pequeña se alejó, volviéndose brevemente invisible. Aunque presten atención a las palabras de Moongrum, no se lastimarán físicamente, sin embargo, sus sentimientos, lamento que el orgullo y la providencia coincidan en tal empresa. ¿Estás de acuerdo con esto? Lupin entrecerró los ojos, Bliad le dio a Naruto una mirada de reojo, ciertamente no lo soy. ¿Qué guardián estaría feliz sabiendo que su cargo está a punto de enfrentar un daño, emocional e intangible como es? Naruto arqueó una ceja y respondió en voz baja. Entonces, ¿por qué no corres hacia el medio para sacarla?
Ella dejó en claro que quería que te fueras con ella. La dureza en los ojos de Blythe se desvaneció, reemplazada nuevamente por esa mirada resignada cuando sus rostros estaban iluminados por un distante geyser de magia azul oscuro. Las orejas de Naruto se animaron, su mano apretando involuntariamente la vaina de Keimon. ¿Qué fue eso?, le preguntó al hombre lobo. Blythe se movió en su lugar, con el hocico echado hacia atrás en señal de pregunta. No dije nada, dijo, provocando que un trino de descontento recorriera la columna de Naruto. Estaba seguro de haber oído a Blythe susurrar algo. Pero supongo que, en cierto modo, esto es algo que solo se puede posponer, nunca evitar por completo. Por las buenas o por las malas, las acciones de Rani han dejado sus heridas en el corazón y la mente de Renala. Al hacerlo, lastimar a su madre también lastimó a Rani. Necesitan expresar sus quejas, y hacerlo con la batalla es catártico, se rió Seiyen con una sonrisa, ganándose un ligero golpe en la cabeza de parte de Naruto. ¡Ay! Ella lo fulminó con la mirada. ¿Por qué fue eso? Solo estaba siendo honesto. Naruto respiró hondo, revisando todo esto. Sigo pensando que es demasiado. ¿Realmente nunca has tenido una disputa que solo pudiera resolverse con palabras y violencia?, preguntó Blythe con sinceridad, cruzando los brazos sobre el pecho. Naruto abrió la boca para responder y se encontró de repente asaltado por una ola de recuerdos de años pasados, golpeando su frente contra Garra antes de arrastrar su cuerpo roto a través de un claro para decirle lo que piensa a su hermano Jinchuriki. Su primera batalla con Sasuke, hundiendo su puño en el estómago de su padre por la injusticia de haber sido convertido en un arma, cortando a Obito a su costado mientras debatían el valor de un sueño. Todo el día en que él y Sasuke se golpearon hasta la muerte. Todo para demostrar de una vez por todas cuál ideología se mantendría. Su boca se cerró de golpe, diciéndole a Blythe todo lo que necesitaba y luego algo Kurama ofreció una risita baja. Él te tiene allí. No es un concepto tan extraño entonces, amigo. Se rió entre dientes, aunque es mejor estar atento por si acaso. ¿Quién sabe qué hará la hechicera suprema sin querer cuando tenga la sangre arriba? Naruto asintió, luego sintió que se le erizaban los pelos, una vez más escuchó un susurro en el viento que no pudo ubicar, su trío de chicas aún estaba en silencio, salvo la pluma de Seiyen. Temblando levemente antes de sacudir la cabeza, dejó que un silencio cayera entre ellos mientras continuaba observando la batalla, observando cómo Rani desataba una pequeña marea de lobos translúcidos que se parecían mucho al lobo posado a su izquierda. Los perros se lanzaron hacia adelante, agitando las aguas mientras se unían, con las espadas de fuego sujetas en sus fauces, atacando a su novia en una ráfaga de acero inexistente. Renala sostuvo su catalizador ante ella antes de golpearlo con su muñeca, haciendo que girara frente a ella con una creciente corona de luz azul real. Cuando la manada estuvo a solo unos metros de ella, agarró el bastón giratorio con punta de gema y la luz azul fue instantáneamente atraída hacia la falange de espadas espectrales sobre ella antes de que, de inmediato, volaran como un relámpago engrasado, surgiendo hacia el paquete. Una docena de lobos fueron atravesados a la vez, pero muchos más continuaron corriendo hacia ella, habiendo sido errados por las espadas. De repente, las espadas incrustadas en el lago irradiaron gruesos hilos de esa misma luz mágica azul real que golpeó las paredes restantes. Se entrecruzaba como una telaraña magistralmente tejida, los hilos de hechicería buscaban a todos y cada uno de los lobos restantes y los marcaban en una fracción de momento, deteniendo su impulso y deshaciendo cualquier hechicería que los hubiera mantenido unidos. Cuando los lobos se desvanecieron sin siquiera tocar a la reina Caria, dejaron escapar un solo aullido inquietante, una sentencia de muerte para aquellos que nunca vivieron realmente y una que el lobo rojo de Radagon respondió con la suya. Radagon. Blythe, ¿puedo preguntarte algo? Acabas de hacerlo, pero haré todo lo posible para responder si es algo que pueda, respondió el medio lobo con una fina capa de alegría ante la expresión molesta de Naruto. ¿Qué tienes en mente, amigo? He hecho todo lo posible para evitar temas delicados cuando hablo con Renala, en parte porque ella estaba en un mal lugar. Dicha palabra hizo eco de un grito de sorpresa de Rani cuando el hechizo de su madre casi la atrapó, pero también porque esperaba que ella lo hiciera. Eventualmente me lo dirá ella misma. Se detuvo, proporcionando un pretexto para su pregunta, pero estoy cansado de trabajar con fragmentos de información porque no quiero que esto, señaló a la batalla, suceda de nuevo si puede ayudarlo. Así que supongo que lo que intento preguntar es, ¿qué pasó con Renala y Rani? ¿Qué llevó a que una reunión como esta estuviera teñida de ira y odio? Era una pregunta capciosa y claramente a Blythe le incomodaba responder.
Incluso el viejo Mongrun, normalmente sereno, tan imperturbable, parecía francamente avergonzado por alguna razón. Quizás él también había querido decírselo, pero sin querer manchar su relación y la de Renala con sabiduría maldita, porque quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Esa es, una pregunta complicada con una respuesta que tal vez no quieras escuchar, dijo Blade con una mueca hosca, fijando a Naruto con una mirada afirmativa. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Naruto se encontró con la mirada tuerta del hombre lobo, sintiendo la profundidad en ese orbe leal, y asintió una vez. La ignorancia es una bendición, pero cuando me ha impedido eso meterme en los asuntos de los demás. Bleed dejó caer los hombros antes de respirar profundamente, más por confianza que por la extensión de la historia que estaba a punto de contar. Algo le dijo que no le iba a gustar. Él estaba en lo correcto. Está bien, entonces. Bueno, empezó, como les dicen a los niños, hace mucho tiempo, en una tierra muy lejos de aquí. Naruto escuchó a Blade explicar larga y duramente cuánto tiempo hacía que la reina Marika la Eterna, la diosa elegida por la voluntad mayor para tomar el anillo de Elden, se había propuesto unir los muchos reinos, baronías, ducados y otros feudos desesperados en un solo lugar. Reino teocrático bajo la Orden Dorada. Y a la cabeza de sus aparentemente interminables ejércitos estaba el guerrero más fuerte, el general más sabio y la mejor herramienta a su disposición. Radagon, el hermano de la reina Marika. Bajo su mando, los soldados del Eterno eran una gran piedra de molino que aplastaba la oposición de cualquiera que se alzara para enfrentarla en el continente, desde el campesino más humilde hasta los señores dragón de antaño. Y, sin embargo, a pesar de toda la guerra, todas las batallas sangrientas, la flexión de la realidad misma a instancias de una figura divina real, Radagon de la Orden Dorada cometió un error. Condujo a sus ejércitos a Liurnia y declaró la guerra a sus mayordomos. Los hechiceros del linaje cariano y su mayor monarca, la reina Renala de la luna llena, la mayor hechicera que las tierras intermedias habían conocido jamás. Cuando los ejércitos de Caria y Liandai hicieron la guerra, por primera vez en mucho tiempo, los lacayos dorados y los caballeros arrepentidos fueron detenidos en seco por hechizos y piedras centelleantes. Renala y sus estandartes retomaron y pagaron con sangre 100 veces más por cada centímetro de tierra que tomaron las fuerzas de la capital. Por primera vez desde su hermana, Radagon se encontró estancado por otra, una bruja que brillaba con el misterio infinito de la luna y el brillo insondable de las estrellas. Eran compatibles. Los milagros divinamente dotados de Radagon se compararían con las magistrales hechicerías de Renala, su fuerza igualada por sus invocaciones, ya que por toda la luz que el Erdtree pudiera reunir, la luna la reflejaría con fría belleza y brutal ferocidad. Cuando el martillo del Erdtree caía sobre Liurnia, la daga de piedra brillante de la luna se elevaba para deslizarse entre las costillas de un enemigo más fuerte. Y, sin embargo, a pesar de toda esa ira, violencia y conversaciones sobre la manifestación del destino, Radagon y Renala habían desarrollado un respeto mutuo y, más tarde, un amor. Y fue amor para triunfar donde la fuerza había fallado, un armisticio y un matrimonio que pusieron fin a una era de violencia. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja diera a luz a su primer hijo, el general Radahn, un semidios de poder aterrador tal vez a la par de Godofredo el Dorado, y a partir de ahí, las familias se hicieron más cercanas, explicó Blade, ahora con un pañuelo envuelto. Audiencia. Radagon le daría a Renala 2 hijos más, Ran y finalmente Ricard. Naruto encontró que sus ojos se desviaban hacia la batalla que se libraba entre madre e hija, observando el maravilloso genio de la guerra mágica y la belleza en el campo de batalla. Naruto se encontró sonriendo pensativamente. Radagon, puede que no te conozca, pero puedo entenderlo. Una sonrisa triste apareció en la comisura de su boca. Al ver semejante maravilla todos los días durante años, yo también me enamoraría, tal como ya lo he hecho. Ahí estaba, una declaración interna singular, sincera, que ni siquiera notó quien la había pensado pero que era cierta. Lleno de fuego que era pequeño pero que quemaría el cosmos hasta su núcleo para ser conocido. Naruto Uzumaki se había enamorado de Renala de la luna llena, y deseaba aprender todo lo que pudiera para asegurarse de poder seguir viendo a esta maravillosa criatura tallada a partir de rayos de luz de luna y bandas de brillo estelar sonreír genuinamente nuevamente. Pero Blade no había terminado. Las cosas estaban bien entonces, simples, sin el lío de la política y la profecía. El linaje dorado y los semidioses de Caria se acercaron. Radahn creció hasta convertirse en un poderoso hechicero y general de ejércitos, lo respetaba como un bastión de fuerza, sabiduría, poder y lealtad. Y sobre todo amabilidad. El medio lobo resopló, un bien escaso en los líderes, especialmente en aquellos bendecidos por ser fuertes.
Suena como un buen hombre, dijo Naruto con nostalgia, sintiendo una nota de tristeza avergonzada por parte de Blair. Él era, asintió el lobo antes de negar con la cabeza. Ricard también fue honrado, por su tacto y habilidad en el arte de gobernar fue nombrado orador del monte Helmir, y Randy. Mongrum hizo una mueca, el lobo maulló tristemente y una explosión en el aire sacudió la barrera debido a un choque distante. Blair dejó escapar un suspiro ruidoso en el pecho. Estaba claro que contar una historia tan antigua no le resultaba agradable. Rani, fue nombrada Empírea, la razón por la cual fui creada. El empíreo. Había oído decir la palabra antes de pasada, pero nunca había profundizado en su significado, aunque esta vez, fue Seiyen quien había elegido tomar el manto de la explicación. Un empíreo, comenzó la chica de cabello negro, sin levantar la vista de su cuaderno mientras cambiaba su peso entre sus pies, es un título dado a aquellos semidioses nacidos con la capacidad de ascender a la divinidad verdadera. Aunque a la Orden Dorada, tiene un significado adicional diferente. Aquellos seleccionados por los dedos y, por lo tanto, por la voluntad mayor para algún día tener éxito y reemplazar a Marika como la deidad eterna de las tierras intermedias. Un futuro planeado de antemano, no es futuro en absoluto, llegó un susurro desde todas direcciones. Naruto se tensó, sintiéndose inquieto. Kurama, ¿escuchaste eso? ¿Escuchar qué? El Biju más poderoso refutó bruscamente. Va. Exclamó Melina, levantando sus puños regordetes por encima de su cabeza en desafío, si esos dedos hicieron infeliz a mamá, tendré que darles una paliza. Papá los sujetará mientras yo los pateo. La risa rompió el sombrío manto, aunque fuera brevemente. Sí, muchacha, eso es algo que me encantaría ver, Blair gruñó divertido antes de seguir adelante. Después de ese anuncio, el enfoque de la reina Marika hacia su familia cambió, y en un intento de mantener una vigilancia más cercana y retenerla. Descendencia y sucesores potenciales, los semidioses carios fueron convocados a vivir en la capital. Blair miró hacia el cielo sin luna y la niebla de los recuerdos. Todo empezó a desmoronarse cuando Marika desterró a Godfrey. Mientras Blair continuaba, nadie notó que Seiyen comenzaba a alejarse del resto del grupo y rápidamente se retiraba a las entrañas de la academia. Todos excepto cierta pelirroja podrida que siguió a su pseudo hermana, intrigada por qué podría alejarla. 0, 0, 0. Niño malvado. Hice lo que tenía que hacer, madre. Rani llamó, chasqueando los dedos para erigir una barrera que recibió la peor parte de uno de los amplios rayos de Renala. Debes entender que conozco el camino que me habría trazado y lo encontré asqueroso. Sus ojos se abrieron cuando vio que era una finta. Extendiendo dos de sus otros brazos, erigió un par de paredes de piedra brillante a cada lado de ella para interceptar estacas metálicas que su madre había sacado del lecho del lago sumergido. Lo sé, hija tonta. No sabes nada. Renala saltó en el aire y quedó suspendida allí, flotando con gracia antes de manifestar una luna del tamaño de una roca que envió a toda velocidad hacia Rani. De lo que sentí, de cómo el reino lloró y el mundo se deshizo, cómo mi corazón sangró, cómo todavía sangra por el estado destrozado en el que dejaste al mundo. Rani se dio cuenta del peligro de la luna y rápidamente actuó, patinando hacia atrás por la superficie del agua mientras extendía una mano. Disparó una corriente condensada de energía azul oscuro que se encontró con el cuerpo celeste mientras caía, detonándolo prematuramente. El ataque explotó en una tumultuosa cacofonía de sonido, el poder mágico condensado hirviendo hacia afuera como un globo perforado. Fue enviada corriendo hacia atrás sobre el agua, un terrible vendaval le revolvió el sombrero mientras era impulsada hacia atrás por una pared de presión de aire y la magia de conmoción que había liberado. ¿Y tú qué sabes, madre mía? Se enderezó con un gruñido, con el orgullo ardiendo. Ese día, hice lo que debía para escapar de mi destino. No estaré obligado a esa cosa. Ni lo haré nunca. De repente, la intuición de Rani le gritó que se moviera. Ese peligro la azotó con alas silenciosas. Más rápido de lo que podía comprender la advertencia actuó en consecuencia, levantando sus 4 manos y disponiéndolas en un patrón de diamante, sus dedos segmentados formaron el marco de un sello mágico del cual emergió una barrera azul oscuro de 7 capas. No demasiado pronto, cuando Renala atravesó la nube de humo que quedó del ataque anterior directamente hacia Rani, la longitud de la hoja de su catalizador se extendió en una estocada. Golpeando la barrera erigida apresuradamente con una fuerza monstruosa, los ojos de Rani se abrieron cuando las primeras 4 capas se rompieron al contacto, la hoja atravesó la 5ª capa antes de ser detenida por la 6ª.
Renala la miró con el ceño fruncido, los ojos encendidos con furia cáustica y los dientes al descubierto como los de un perro enloquecido. Fue por eso que arrojaste al mundo al caos. Tus acciones, lo que les pasó a tus hermanos, todo eso surgió de tus acciones. Exclamó con fuerza. La ira hormigueó detrás de los ojos de Rani, dirigida hacia quien aún no conocía, pero fue el impulso para actuar. Sus dedos se movían en ángulos inhumanos, articulación imposible para cualquiera que no poseyera las manos mecánicas de una muñeca, reorganizando la formación de la barrera. No me juzgue. Rugió, enviando los bordes de la barrera hacia atrás para rodear a Renala y contenerla en una burbuja de poder antes de alejarla de ella con un repentino rayo de luz. El orbe que contenía a su madre saltó hacia atrás a través del lago como una piedra, rompiendo los restos de un largo puente sumergido antes de que la reina finalmente hiciera estallar el prisma con un torrente de magia. La voluntad mayor, el anillo de Elden, un juego de proporciones cósmicas donde todos no son más que peones que bailan al son de las cuerdas de un dios exterior que no entiende el mundo. Cortó una mano en el aire, dejando un rastro de fuego azul carne a su paso. No pude soportarlo, no lo soporté, no lo debo soportar. Gritó mientras Renala se posaba en el agua, lanzando una ráfaga de dagas cortas invocadas a su madre para demostrar el punto. Nunca. Renala vio el ataque y reorientó su catalizador, manifestando una enorme gran espada y blandiéndola en un amplio arco posterior, la parte plana de la hoja barriendo los proyectiles de su hija a un lado. Todavía fulminó con la mirada a Rani, aunque un mínimo de aprobación marcó su rostro, ligeramente complacida de que Rani finalmente respaldara sus palabras con acciones. Una ola del catalizador y un trío de orbes verde-azules surgieron antes de desaparecer y reaparecer, dispersos en el aire alrededor del campo de batalla. Y sin embargo, elegiste un camino tonto, ignorante e insensato para hacerlo. Renala se enfrentó, sus dientes rechinaron uno contra el otro. Cada uno de los objetos comenzó a dividirse en orbes más pequeños unidos por cadenas de relámpagos azules hasta que todo el cielo se iluminó con una telaraña de descargas eléctricas. Tú, Morito. Dijo la reina, el dolor desbordó de sus palabras. Rani se estremeció como si hubiera sido golpeada físicamente, pero no se atrevía a quedarse quieta por mucho tiempo, preocupada por esquivar las descargas de relámpagos entre las que bailaba, algunos aterrizando tan cerca que quemaron su vestido blanco. Le enviarían rayos desde cualquier orbe que estuviera más cerca de ella, pero se habían dividido tantas veces que cada vez que ella los evadía, se ponía en el camino de otro. Mi carne estaba contaminada, escupió ella, sus vínculos con esa cosa grabada en cada tendón, un destino previamente planeado escrito con sangre. La única manera de escapar era deshacerme de mi carne en pídea. ¿Y era esa tu única opción? ¿Por qué no viniste a mí? Renala gimió, apartando una maldición de quietud que Rani había plantado a sus pies. Nunca te rechazaría, nunca permitiría que la voluntad mayor, los dedos o cualquier otra persona te condene a un destino que no deseas. Rani miró hacia abajo, inconscientemente redirigiendo un rayo hacia su madre, ¿por qué no estabas allí, madre? No estabas allí. No por mi voluntad. Renala rugió en respuesta, absorbiendo el rayo en la punta gema de su bastón. ¿Crees que me quedé de brazos cruzados cuando me desterraron de la capital? ¿Que no me preocupé por mis hijos cuando te obligaron a vivir junto a una mujer que arrojó a sus propios hijos a las alcantarillas por capricho de una religión que yo luché con uñas y dientes durante años? Rani parpadeó con lágrimas fantasmales de sus ojos. No, contrólate, había hecho la única opción que podía tener para deshacerse de su carga. Sin embargo, las palabras de su madre habían servido para engancharse a viejos recuerdos, agravios de mucho tiempo atrás. Mentiroso. Ella balaba de ira, convocando un colosal globo de fuego que envió volando hacia Renala, hirviendo la superficie del agua a su paso. Ni una sola vez me escribiste ni me contactaste después de que mi padre se convirtió en Elden Lord. Mentiroso. Los ojos de la reina de cabello negro se abrieron casi histéricos. ¿Soy la mentirosa? ¿En cuántas capas de desinformación y recuerdos falsificados estás envuelto? Ni una pizca de verdad en tus palabras. Nunca dejé de enviarte mensajes. Te escribí todos los días, pero a mis mensajeros se les prohibió la entrada a la capital. Renala lanzó su bastón al agua y un anillo de luz se expandió desde sus pies. Como uno solo, los globos de iluminación se dispararon, arcos de poder disparándose hacia ella solo para girar y atar el misterio de la llama de Rani en cadenas de relámpagos, manteniéndolo quieto. Soy muchas cosas, Rani, pero no soy una mentirosa. Esto es lo que soy.
La energía de la unión alimentó lentamente la bola de fuego, hinchándola de tamaño y cambiándola a un tono de cobalto mientras Renala le arrebataba el control a Rani. Soy ella que se enamoró de un hombre que la abandonó por capricho de un dios. Soy ella que siente que le hierven las entrañas ante la perspectiva de que me permitan ser feliz después de tantos pasos en falso. Soy ella que ama a sus hijos sin importar en qué se hayan convertido, y sin embargo. Renala se mantuvo erguida, las lágrimas corrían por sus mejillas. Estoy destrozada, pero nunca soy una mentirosa. Agonía, dolor, amor, odio, deseo. Todo llenó su rostro, y el de Rani era un espejo cuando la reina envió la colosal conflagración de cobalto. No me equivoco, pero ella tampoco. Rani se dio cuenta, agarrando el lago. Las aguas se elevaron en un maremoto para enfrentarse a la tormenta de fuego en una ráfaga de vapor, pero para su asombro, el fuego solo pareció hacerse más fuerte cuanto más agua exhumó para apagarlo. El fuego estaba tan caliente que vaporizaba el agua antes de quitar el hidrógeno, el oxígeno y la magia para alimentar el fuego. Pensando rápido mientras el fuego se acercaba a ella, Rani convocó una cúpula de agua a su alrededor antes de transmutarla en piedra brillante. La sólida barrera resistió la marea de llamas mientras aterrizaba antes de detonar una torre de llamas de color cobalto que podía verse a kilómetros de distancia. Alrededor, el vapor cubrió la superficie del lago en una espesa niebla, ocultando a Rani y Renala de la vista durante casi un minuto. Pero ya no eran los únicos en la superficie del lago cuando finalmente disminuyó. Venid, caballeros jurados de Caria, venid, amigos caídos que se opusieron al Ertre, levántate mientras te doy un momento de alegría en la batalla, entonó Renala mientras la niebla se disipaba. Levántense, juramentados por las estrellas, los que han seguido el camino de la luna oscura y que aún esperan ver una era más allá de esta, respondió Rani, con la voz espesa por el dolor. Dispuestas a ambos lados del lago había cientos de figuras translúcidas, un lado de un blanco tenue mientras que el otro era algo sólido. Recuerdos dados forma. Detrás de Renala estaba su dragón juramentado, delante de él una legión de vanguardia de 100 caballeros de Caria, armados con espadas, arcos, lanzas y catalizadores, con sus armaduras intangibles marcadas con cicatrices de una batalla de casi un milenio de antigüedad. Frente a ellos había otro séquito, cientos de figuras, ya fueran hombres, bestias o incluso críptidos, que hacía tiempo que se pensaba que estaban muertos. Aquellos que habían dado sus vidas a Rani la bruja desde la destrucción, recuerdos de los muertos que aún vivían y de los vivos muertos hace mucho tiempo. A alguna señal no dicha, las dos fuerzas avanzaron, hombres de a pie y hombres de armas, avanzando en tropel bajo una supresión de flechas y fuego de hechizo. Chocaron de cabeza contra guerreros, desde el mendigo más humilde hasta hechiceros de gran reputación, géiseres de sangre espectral que llenaron el aire con fragmentos de luz de luna. Y en medio de todo esto, madre e hija se encontraron hechizo tras hechizo, gritando obscenidades y sutilezas simultáneamente. Y a pesar de toda su fanfarronería y seguridad en sí misma, Rani no pudo evitar la comprensión, ni el amargo mordisco de comprensión que la acompañaba. Ella había causado esto. Sus acciones habían causado que el mundo cayera en el caos, y su inacción había dejado que su madre cayera en la locura cuando todo lo que siempre había querido hacer era ayudar. Fue todo su falla. 000. Todo temblaba. Un temblor de mampostería provocó que una ligera corriente de polvo cayera frente a Millicent, las partículas grisáceas parecían azules por la luz cobalto de las lámparas de destellos que colgaban de los apliques a lo largo de la pared. Parecería que incluso con la barrera de Naruto en su lugar, la batalla afuera fue lo suficientemente feroz como para sentirse incluso en lo más profundo de la academia. Los ojos dorados de la pequeña pelirroja hicieron todo lo posible para adaptarse a la penumbra, navegando en la penumbra más con el sonido que con la vista. Sentía como si, en algún momento en la niebla de sus recuerdos dispersos, tal vez alguna vez se hubiera acostumbrado a moverse sin ver. ¿Había sido ciega alguna vez y había aprendido a ver, o era otra cosa? Continuó con su línea de pensamiento mientras se agachaba detrás de un pilar de mármol, asomándose para observar a Sellen merodeando por los pasillos tan rápida y silenciosamente como sus pequeñas piernas podían llevarla. Se mordió el labio cuando otro temblor le recorrió los pies. Tal vez debería volver con su padre para cuidar de Renala, madre. Y asegurarse de que estaba bien. La aparición del recién llegado había sido ciertamente un acontecimiento extraño en una velada por lo demás agradable.
La llegada de Rani, de la que se habló mucho pero nunca se vio, la hija aparentemente muerta de Renala, con quien se decía que tenía un gran parecido. No puedo verlo, murmuró Millicent, tomando un rizo de su largo cabello rojo entre sus dedos. ¿No puedes ver que...? Chilló la pelirroja, casi saltando fuera de su piel cuando la voz habló detrás de ella. Al girarse, se encontró cara a cara con el divertido rostro infantil de Sellen, su cabello negro emplumado enmarcando su rostro y sus ojos reflejando el brillo de las lámparas. No me acerques sigilosamente. Lo regañó indignada, con las mejillas llenas de vergüenza. Eso es rudo. Oh. La otra chica sonrió, eso es rico, dado que me estabas persiguiendo, esperando no ser atrapada. Dijo intencionadamente, encontrando divertida la forma infantil en que la pelirroja miraba sus zapatos. Pero mientras la pequeña pelirroja murmuraba una serie de excusas tontas de por qué había estado espiando a Sellen, la neófita descalza adquirió una expresión iluminada, como si se le acabara de ocurrir una idea. En realidad, creo que es mejor si vienes conmigo. Hay algo en lo que podrías ayudarme. Yo. Oye. Sellen tomó la mano de Millicent y prácticamente la arrastró más adentro de los túneles, ignorando las quejas y los débiles esfuerzos de la niña. Continuaron a través de las laberínticas entrañas de la estructura, docenas, si no cientos, de pasajes que conducían a lo más profundo del laberinto subterráneo. A Millicent le dio vueltas la cabeza porque estaba segura de que parte de esta geometría era imposible, túneles que parecían doblarse e interceder sobre sí mismos, pero el espacio imposible dictaba un camino completamente nuevo. ¿A dónde vamos? Es difícil llegar a Undercroft, pero nos dará acceso a lo que necesitamos, respondió Sellen enérgicamente antes de acercarse a una gran puerta de roble cerrada con un círculo mágico gigante. La pequeña hechicera sacó su cuaderno de un pequeño bolso que tenía a su lado y rápidamente pasó las páginas, tocando ocasionalmente glifos y patrones específicos en el círculo mágico. Renala y mi padre están ocupados, dándonos la oportunidad de investigar algo que nos beneficie a todos. ¿Beneficio? Millicent preguntó, levantando una ceja roja. Sellen hizo una pausa en su tapping y miró por encima del hombro a Millicent, buscando las palabras correctas para decir, su molestia habitual o su presunción satisfecha reemplazada por algo que Millicent nunca había visto en ella, aunque luchó por encontrar la palabra correcta para describir. Encuentro a Renala insufrible y a su prometida rubia fascinante y irritante a la vez, y ni siquiera me hagas hablar de Melina, explicó Sellen todo esto lentamente, mirando sus pies descalzos, y aún así ofrecen este hogar y conocimiento para mí y el resto de nosotros sin reparos. Como tal, lo menos que puedo hacer para mi beneficio y el del resto de los nuestros es al menos echar un vistazo hacia adelante para ver lo que podría venir. Grandes palabras. Ella no los entendió a todos. Pero ella entendió la esencia del asunto. Saltando en su lugar para ganar altura adicional, la pequeña hechicera golpeó con la palma de la mano el centro del sigilo. Un timbre parecido a una campana sonó antes de que el glifa comenzara a desenredarse en patrones en espiral, las puertas dobles se abrieron lentamente para revelar el sótano. Millicent sintió que se le cortaba el aliento en la garganta ante lo que ahora veía, porque era toda una maravilla. La puerta se abría a una habitación cavernosa de unos 50 metros de ancho con un alto techo abovedado que desaparecía en la oscuridad y la niebla sobre ellos, aunque no era el tamaño lo que la asombraba sino la composición. Toda la sala estaba hecha de glintstone, desde el piso cristalino perfectamente nivelado hasta los gigantescos pilares que rodeaban la sala perfectamente circular, cada uno de ellos cincelados a partir de estalagmitas de gemas naturales en soportes dodecaédricos, que brillaban con su propia luz interna. En el centro de la habitación había un círculo convexo de cristal transparente que medía 5 metros de ancho con un amplio tallo de energía blanca fluyendo a través de él, pero sus ojos dorados fueron atraídos por algo encima del círculo. Un pedestal piramidal sobresalía desde el cristal hasta el nivel de los ojos de Millicent, y sobre él había un gran huevo dorado. La gran runa de los no nacidos, se dio cuenta Millicent antes de que una daga de dolor atravesara su mente, la podredumbre se retorciera dentro de ella mientras la niebla del recuerdo se disipaba por un momento. Yo debo, se supone que debo, oh padre, oh madre, la pudre, la voluntad. Pero los pensamientos se desvanecieron en la oscuridad de su mente una vez más, dejando solo un desagradable dolor de cabeza a su paso. Dejó escapar un maullido de descontento, encogiéndose sobre sí misma mientras la incertidumbre despertaba los umbrales infantiles de experiencia que venían con este cuerpo. Ella no sabía. Ella no sabía. Todo lo que sabía era algo que no sabía.
Una voz la tranquilizó, y una suavidad apagó el fuego de podredumbre en su cerebro. La chica de ojos dorados se inclinó inconscientemente hacia el sonido y encontró una pequeña mano fría acariciando sus cabellos escarlatas. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que nada menos que Sellen se estaba frotando la cabeza, mostrando una vez más esa expresión para la que Millicent no podía encontrar la palabra. Gracias. Sin decir palabra, la llevaron escaleras abajo hacia el sótano y hacia la gran runa. La chica mayor que actuaba dejó al neófito podrido en las afueras de los días de cristal antes de sacar una barra de tiza y caer sobre sus cuclillas. Observó cómo su hermana mayor dibujaba lentamente una serie de símbolos intrincados en el suelo alrededor de la plataforma, cada uno extrañamente simplista pero dibujado con tal precisión que debía haber una gran importancia que requería un margen de error infinitesimal. No entiendo, exclamó Millicent, provocando una risa divertida de la chica descalza. Viniste aquí solo para dibujar símbolos en la oscuridad. La brujería no es ni arte ni ciencia, pero a veces hay que ser preciso para dilucidar lo que se necesita. Sellen se pavoneó de nuevo y por un momento pareció mayor de lo que era. Después de mi último encuentro con la gran runa, Renala la escondió en un lugar muy difícil de encontrar. Aunque pasé las últimas semanas tratando de averiguar dónde, y la batalla me dio la oportunidad de encontrarla. ¿Vas a usarlo? Sellen se detuvo para mirarla boquiabierto. ¿Estás enojada? Si lo usara de nuevo en este estado, probablemente renacería como un bebé. Ni siquiera quería usarlo en primer lugar. Fue un accidente. Millicent sintió que sus cejas se elevaban hasta la línea del cabello, fijando a Sellen con una mirada incrédula. Nunca se diga que la hechicera Sellen tenía nada menos que una curiosidad suicida. Incluso Millicent había llegado a esa conclusión. Oh, fe. La chica de cabello pluma la despidió con desdén. No digas una palabra. En este caso, simplemente deseo usar la runa como un conducto para la adivinación, dijo antes de volver a tallar su sigilo. La adivinación es una hechicería antigua, pero con fuertes vínculos con Raya Lucaria. Los acontecimientos que se leen en el paso de los cuerpos celestes por los cielos suelen ser algo sin un conjunto concreto de detalles, ofuscados por la falta de un medio para interpretarlo. Pero tal vez, ¿qué pasaría si el conducto por el que interpretas las estrellas fuera una faceta del universo mismo? Más palabras mayores. Millicent no los entendía en absoluto ni su significado. En lugar de eso, miró entre Sellen y la gran runa y luego hacia atrás, tratando de entender lo que la niña descalza estaba tratando de decir. La comprensión finalmente apareció en su rostro, sus ojos se abrieron ante la perspectiva. Tú podías ver el futuro con claridad. En cierto modo, es más exacto decir que ves un mayor alcance de lo que está pasando ahora mismo y de lo que podría resultar de ello. Bueno, podrías, no tanto para mí, dijo Sellen, susurrando la última parte. Golpeó el días de cristal y llamó la atención de Millicent hacia el tallo de energía que lo atravesaba como un camino que se bifurca. Este sótano está construido en el nexo de las líneas ley de Liurnia. Atraeremos la energía de la Tierra hacia la gran runa y la usaremos como un prisma para desactivar la información del cosmos y la Tierra en una forma tangible. Luego mi matriz de adivinación, tocó su círculo de sigilos astrológicos que había dibujado, transformará esa información en un medio visual que podrás percibir. ¿A mí?, cuestionó la pelirroja, sorprendida por su inclusión. Sellen se puso de pie, quitando motas de suciedad de la ropa. Sí, tú. Cuando bajé originalmente deseaba confirmar la ubicación del sótano, pero tu presencia presenta una oportunidad que no puedo pasar por alto, mi pequeño aprendiz. Ella arrulló. ¿Aprendiz?, pensó la pelirroja. Sorprendentemente le gustó cómo sonaba, otra forma de unir a esta pequeña familia. Sacudió la cabeza y señaló a Sellen. ¿Por qué tengo que mirar? ¿Por qué tú no? Sellen frunció el ceño, cruzó los brazos sobre el pecho y golpeó el pie. El golpeteo en el suelo de cristal sonaba bastante lindo. A pesar de toda mi habilidad y talento, hay algunas cosas que requieren cierta constitución para hacerlas, y aunque algún día pueda cambiar mi forma a un estado en el que pueda manejar misterios de esta escala, adquirió una expresión de dolor. Existe la posibilidad de que me convierta en una abominación. Por otro lado, tu cuerpo es mucho más fuerte que el mío, y creo que algo similar te ha tocado antes. Así que, Millicent, mi aspirante a aprendiz, hermana mía, ¿me ayudarás a mirar hacia el infinito para ver qué le espera a esta familia? Un pesado silencio llenó la habitación mientras Millicent reflexionaba sobre la propuesta, revisando toda la información en su cabeza, y Sellen esperaba pacientemente una respuesta.
Por un lado, debería decir que no, simplemente regresar a la superficie e ir a contarle esto a su padre. Lo peor que podría pasar es que Seiyen recibiera un golpe en la cabeza debido a la ira de los padres de Naruto y Renala. En el otro, está bien, pero tienes que prometerme esto. Millicent miró fijamente a Seiyen, sus ojos dorados parecían brillar en sus órbitas, lo que sea que aprendamos no puede dañar a nuestra familia. Seiyen estuvo a punto de hacer un comentario sarcástico, pero se detuvo cuando la mirada de su hermana persistió con una intensidad desconcertante. Una gota de sudor frío le corría por la sien. Finalmente, ella dio su consentimiento no verbal y la pelirroja asintió en respuesta. Millicent se preparó cuando Seiyen comenzó a pronunciar un encantamiento en voz baja, un remolino de magia emergiendo de entre sus palmas abiertas que fue lentamente atraído hacia el cristal y hacia las líneas ley. La corriente de la magia de Seiyen hacia la corriente de poder terrestre continuó durante medio minuto sin cambios aparentes. Entonces sucedió, una bifurcación adicional de la línea ley comenzó a separarse del nexo y lentamente fue arrastrada hacia arriba a través de los días convexos y hacia el pedestal donde se encontraba la gran runa. Ascendió lentamente, fluyendo a través del pedestal en arcos serpenteantes y caminos oscilantes. Era un conjunto etéreo de venas y capilares que latían con la carne cruda de la tierra, una ráfaga de sonido impregnaba el Undercroft a medida que se acercaba a la runa con forma de huevo. Por fin, la magia de la línea le tocó la gran runa. La reacción fue instantánea. Un globo de luz dorada translúcida comenzó a expandirse desde la runa, empujando hacia las dos chicas que estaban en dos lados opuestos del días. El fuego picaba en el fondo de los ojos de Millicent, y la podredumbre dentro de ella se resistía contra sus cadenas, un aullido mudo llenaba sus oídos, exigiéndole que agarrara la runa y la hiciera suya. Sin que nadie lo pidiera, levantó una mano y sus diminutos dedos se extendieron para tocar la esfera dorada. No, no toques. Seiyen ladró, positivamente divertida en su voz chillona e infantil. Simplemente mira. Flexionando sus dedos, redirigió su magia a los sigilos en el suelo que comenzaron a iluminarse uno por uno en secuencia. De cada uno surgió una banda de luz que se elevó para rodear el orbe dorado y contenerlo, deteniendo su avance y dejando que su luz dorada interna se hiciera más espesa. Allí está contenida la totalidad. Ahora, simplemente espera a que comience la adivinación. A lo largo de la corona azul del campo de contención comenzaron a formarse una serie de objetos circulares de diferentes formas y tamaños, cada uno con su símbolo único, una representación total del movimiento de los cuerpos celestes representado en 3 dimensiones. Millicent lo encontró espantosamente complicado, pero hizo lo que le habían pedido y mantuvo los ojos fijos en el centro del orbe que se hacía más denso. Seiyen comenzó a entonar un aria, su voz vibraba de emoción. En el principio toda la materia y la energía eran como uno solo, un punto singular en el espacio y el tiempo. A partir de ese momento surgió todo. A partir de ese momento, el cosmos se deshace en el presente y desde el presente observamos todo lo que es y todo lo que podría ser. Estas son las enseñanzas de las estrellas, la luna que suavemente sopla la luz del cosmos sobre los observadores de estrellas que caminan en la intersección entre este día y el siguiente. Entrecerrando los ojos, el hijo de la podredumbre notó un cambio dentro de la esfera, una oscuridad dentro de su corazón que burbujeaba como tinta en el agua, convirtiéndose en un núcleo sólido de materia negra en el corazón del globo. La luz parecía doblarse y refractarse a su alrededor, una singularidad desde la cual no se podía observar ningún evento. Pero observó, lo hizo, y por mucho que Millicent intentara apartar los ojos del objeto, no pudo. ¡Buah! Ella jadeó, una llamarada de dolor en su cerebro la obligó a dar un paso atrás. ¿Qué es esto? Preguntó antes de ser sacudida por otro fuego de sensación, la podredumbre se retorció bajo su piel en respuesta. El sudor le corría por la espalda, empapando rápidamente su vestido, jadeando desesperadamente mientras intentaba comprender qué estaba ocurriendo exactamente. Comenzó como un susurro, un infrasonido percibido pero no escuchado honestamente, evolucionando hasta convertirse en un borboteo de sonido como 100.000 voces hablando a la vez. El sonido tronó contra ella, amenazando con tragársela, incluso cuando se tapó los oídos. Está muy ruidoso. Concéntrate, desconecta de la paja. Seiyen expresó preocupación en su tono por lo demás afirmativo. Respirando profundamente para estabilizarse, Millicent intentó concentrarse en el objeto que doblaba la luz en el corazón del orbe de adivinación y, con el tiempo, el sonido se fue desvaneciendo lentamente hasta convertirse en nada más que una ráfaga de ruido blanco.
Pero tan pronto como la última voz se apagó, las imágenes lentamente comenzaron a cobrar vida en su mente, conceptos crudos de información bombardeando su mente. Yo puedo ver. Seilen jadeó, llevándose el diario y la pluma a las manos mientras usaba los pies para mantener estable la adivinación. ¿Qué ves? Todo, puedo verlo todo. Ella respiró. Podía ver a Seilen parado frente a ella pero también a ella misma en tercera persona, luego pasó a Naruto y los demás en la pared de la academia, Blade encorvado sobre el rubio mientras Bogart corría en dirección a las cocinas, gritando sobre el olor a sales. Podía ver a su madre y a Rani enfrascados en una batalla campal, gritando como caballos y con lágrimas corriendo por sus rostros. Una se refirió a la injusticia de ser abandonada a la locura cuando se podría haber ayudado, mientras que la otra justificó sus acciones a pesar de seguir odiándose a sí misma por llevar a su madre a tal estado. A medida que su percepción se expandió, la conciencia de lo que era y de lo que había sido disipó la niebla de sus recuerdos. Podía verlo, la catedral, la abrasadora excoriación, arrodillada ante la gran voluntad y prometiendo cómo lo había hecho a cambio de escapar de la podredumbre. Ella lo recordaba todo, Alak. Exclamó, la visión cambió, las imágenes cambiaron a una serie de cosas que no podía explicar. ¿Qué ves, Millicent? ¿Qué ves? Seilen presionó. Ya veo, sus labios temblaron cuando un sollozo amenazó con estallar. Lo mordió, ya veo, un caballero, su arco atrapado entre destellos y oro puro, veo un presagio en las profundidades de la tierra, lloviendo sangre y afecto no correspondido, ya veo, un cazador con patas de palo acechando al Altus Platau, Omi, las imágenes se disolvieron, transformándose en una imagen abstracta, el puntal de un gran árbol desmoronándose en el viento. 5 capullos surgieron del interior de la corteza del árbol, llenos de venas y de un familiar tono escarlata. Lentamente cada uno floreció. Sus flores terriblemente hermosas, eructando penachos de podredumbre en el aire, llenando el espacio con un sonido horrible de sus recuerdos, una canción retorcida. Uno nos mira desde lejos, dijo la flor más pequeña, llena de espinas y llorando de podredumbre. Los ojos me resultan familiares, el cuerpo no, pero está muy lejos. Dijo el siguiente. Conocemos esta mirada, la que se escapó, la traidora, la hermana que ya no. Escutió el tercero. Paciencia hermanas, encontraremos a la perdida y la haremos pudrirse una vez más, se erizó la penúltima flor. Porque gracias a nuestro brillo pútrido combinado, nuestra madre podrida florecerá una vez más. Por fin, la última flor, más significativa que cualquiera de las otras, comenzó a abrirse al pie del árbol, pero ningún estallo estigma llenó los pétalos. No. En cambio, escondida en el corazón de la flor había una mujer adornada con un yelmo alado y prótesis. Lejos. Tuvo que apartar la mirada. No podía dejarse ver, lejos. Alejó su mente de las flores podridas, lejos del pasado y del presente y hacia el futuro lejano. Sus ojos se llenaron con una nebulosa de estrellas doradas perfectamente dispuestas, y más allá de ellas, vio, Millicent gritó. Fue un sonido horrible, alto y aflautado, resonó en las paredes y a través de las entrañas de Raya Lucaria con una nota singular e ininterrumpida de horror abyecto ante lo que vio. ¡Ah! Millicent. Seilen gritó preocupado, deseando rápidamente que se cancelara el hechizo, pero, por desgracia, se había vuelto autosostenible. Se pasó las manos por el cabello antes de llegar a una solución simple y mucho más directa. Con un grito de esfuerzo, la niña corrió hacia la pelirroja que lloraba y la derribó al suelo, acunándola contra ella en un vano intento de alejar el horrible futuro. Entonces sucedió algo peculiar, de repente, la luz del globo pareció revertirse, disipando el vacío negro y retirándose hacia la gran runa antes de ser absorbida nuevamente hacia la línea ley y lejos. A su alrededor, todo el Undercroft tembló terriblemente. El temblor continuó durante medio minuto antes de que, finalmente, regresara el silencio, solo roto por los sollozos asustados de una niña pequeña. Seilen hizo todo lo posible por consolar a la niña mientras lloraba. ¿Qué pudo haber visto ella? Ven, captó Seilen, inclinándose hacia Millicent mientras frotaba círculos relajantes en su espalda. Comenzó a calmarse lentamente mientras la adrenalina se le escapaba, murmurando las mismas 5 palabras una y otra vez antes de quedarse dormida. Una hélice que se dirige hacia el cielo, 20 minutos antes, mientras las franjas de fuerzas conjuradas arrancaban tiras de carne espectral unas de otras en el campo de batalla, Naruto sintió que la vena de su frente palpitaba peligrosamente cerca del comienzo de una migraña. Sé que ella significa mucho para Renala, pero no voy a endulzarlo.
El plan de Rani fue jodidamente estúpido, dijo claramente, causando que Blythe se estremeciera físicamente. Bueno, en retrospectiva, el hombre lobo trató de racionalizar, comprensión retrospectiva. Él se burló. Incluso en retrospectiva, es un plan estúpido, y esto proviene de la fuente de todos los planes estúpidos. Tome esto de alguien que ha estado volando por el asiento de mis pantalones durante la mayor parte de mi vida. La forma en que Rani manejó el problema no fue de la manera correcta, e incluso si Godwin no hubiera sido asesinado, todavía no habría terminado bien. ¿Y cómo te das cuenta de eso, amigo? Cuestionó Blythe, estremeciéndose cuando el dragón juramentado de Renala rebotó en la barrera después de ser enviado allí por uno de los hechizos más poderosos de Rani. Nadie podría haber predicho la destrucción. ¿Dónde empiezo? Pasando sus manos por su mata de cabello puntiagudo, Naruto se lanzó a su mordaz de construcción. Si todo hubiera ido según lo planeado, entonces solo el cuerpo físico de Rani murió para liberarla del control que el gran bolsa de mierda tenía sobre él. Entonces tienes al único empíreo no dorado repentinamente asesinado por un grupo de mujeres con fuertes vínculos con Marika. Deténme si eso no suena como un plan para asegurar tu propio linaje y matar a los competidores. Blythe reflexionó sobre las palabras pero sacudió la cabeza. Es cierto, aunque Radagon y Marika son hermanos y hermanas, la misma alma en dos cuerpos. ¿Y quién, fuera de nosotros, sabe eso? Respondió Naruto con una mirada expectante. Blythe de repente pareció un poco avergonzado, pero Moongroom estaba allí para reemplazarlo. No muchos, y si solo hubiera muerto la princesa Rani, por falso que fuera, una guerra civil entre Caria y Liandai probablemente habría comenzado de nuevo, pero mucho más feroz. La perspectiva de que Renala, enfurecido por el dolor, junto con Radan y Ricard lideraran una guerra civil en toda regla contra Marika y Radagon, era una perspectiva casi tan horrible como lo había sido la destrucción. Exactamente. Naruto sacudió la cabeza, con exasperación y preocupación en su corazón mientras veía a madre e hija pelear entre sí. Él podía sentirla. Podía sentirlos a ambos. Su ira, su dolor, era un fuego que lo quemaba y, aún así, no pudo evitar llamar a esto una tragedia. Accidentes, errores y consecuencias imprevistas se habían unido para hacer sufrir a ambas partes. De hecho, un trágico giro del destino. Ahí estaba otra vez. ¿Quién diablos está hablando? Naruto baló internamente. Kurama levantó el equivalente mental de una ceja. No escuché nada. ¿No deberías concentrarte en tu novia y tu futura hijastra en lugar de en las voces fantasmas? Conmigo, pensarías que ya estarías acostumbrado a las voces en tu cabeza. Su hosca observación apenas ayudó al estado de ánimo de Naruto. Al límite de su ingenio, expandió sus sentidos pero no pudo encontrar nada particularmente fuera de lugar excepto el sentimiento de Seiyen y Millicent bajo la academia, y no podían meterse en demasiados problemas, ¿verdad? Dedos temblorosos se cerraron inconscientemente alrededor de la empuñadura de Caimón, todavía cruzada sobre su regazo. Blythe notó el tic y miró distraídamente al Urachi, tratando de cambiar de tema. Tienes una espada de aspecto curioso, amigo. No es la primera espada como esta que he visto. Unos cuantos samuráis deambulan por las tierras intermedias, pero nunca he visto uno con una espada tan larga, inquietante. Señaló la empuñadura en forma de flor, refiriéndose a su sensación singularmente desagradable. Oh, Caimón. Respondió, levantando un poco más la funda cubierta con la venda. Sí, Renala me la dio, fue útil contra Godric y, se sonrojó, ella me dijo que es una antigua tradición cariana entre un hombre y una mujer. Blythe miró a Naruto con una expresión en blanco antes de comenzar a temblar, un escalofrío recorrió sus hombros que fue reflejado por Moongroom. Cada uno comenzó a reír lentamente, luego, con el tiempo, se convirtió en una risa hasta que ambos rompieron en una carcajada desgarradora. Blythe se balanceó sobre sus cuclillas mientras el viejo Moongroom se doblaba y se sujetaba a los costados. Naruto y Melina miraron a los dos con expresiones inexpresivas antes de que Naruto levantara la gran longitud de la forma envainada de Caimón y golpeara sumariamente a ambos en la cabeza con ella. Ya basta. ¿Sí? No te burles del regalo que mamá le hizo a papá. Melina intervino, frunciendo el ceño con todo el calor de un sándwich de berros. Es decir, adorable. Uf, lo siento amigo, no quise reírme tanto, pero creo que te falta algo de contexto. Blythe se rió, calmando su risa. Cuando la reina de Caria le da una espada a un hombre, no es solo una señal de cortejo. Es un símbolo de compromiso. Maldita sea. Dijo Naruto con ligereza, genuinamente sorprendido.
Bogart se rió y señaló la furiosa batalla. Oh, bastardo, tienes eso que esperar en tu noche de bodas. Espero que te puedan volver a crecer las extremidades amputadas. Papá y mamá se van a casar. Melina chilló, provocando otra serie de risas entre los hombres y Wolf, pero se volvieron solemnes cuando otra explosión de la batalla sacudió la barrera. Los oídos de Naruto se animaron, los susurros en el viento se hicieron más fuertes ahora. Miró a su alrededor antes de sentir una sensación familiar de frío que le subía por el brazo desde la mano. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que la sensación provenía del mango de Caimón, y cuanto más miraba la espada envainada, más fuertes se hacían los susurros, hasta que suavemente sacó la primera pulgada de la hoja negra de su vaina. Miró la fría espada negra y el resto del mundo pareció desaparecer. El sonido se convirtió en nada más que susurros, excepto que no eran susurros, se dio cuenta. Era el correr de un río. Las líneas de Amon comenzaron a moverse sobre el metal, empujándose y moviéndose como niebla que surge del agua, acercando a Naruto cada vez más al corazón de la oscuridad. Blade se enderezó, su único ojo vio a Ran y sonrió agridulce. Una boda suena bien después de tanto tiempo en la oscuridad, y Rani necesita algo de luz en su vida, aunque no estoy segura de cómo le tomará tener un padrastro. Volvió a mirar a Naruto, solo para que el rubio permaneciera en silencio, encorvado sobre la espada parcialmente desenvainada. «Amigo», preguntó Blade, empujando ligeramente a Naruto, solo para que él permaneciera encorvado. Levantó al joven para mirarlo a la cara y encontró sus ojos nublados y un chorro de saliva corriendo por la comisura de su boca. «¿Qué ocurre?» Todos se reunieron alrededor e intentaron despertar al rubio, pero nada de lo que pudieron hacer logró despertarlo de su estado de fuga. Mientras Bogart corría en dirección a las cocinas en busca de sales aromáticas, ninguno notó que la mano de Naruto nunca había abandonado a Caimón, ni la luz negra y opaca que emitía. 000. Naruto no sabía cómo llegó a su ubicación actual, pero podía decir con seguridad que no era donde había estado. Algunos factores importantes le indicaron este hecho. Lo más gutural había sido interno. En un momento había estado mirando a Caimón, luego sintió un fuerte tirón en el fondo de su conciencia, que era similar a cuando Kurama lo había obligado a hablar antes de que se convirtieran en verdaderos socios, un tirón contundente en lugar de un suave empujón. El segundo fue el propio local. Atrás quedó el alto muro de Raya Lucaria y su barrera Six Volt Yan, reemplazado por una llanura brumosa rodeada de oscuridad total y el sonido del agua corriente. En resumen, probablemente no en este avión. Afortunadamente, en ese momento era un experto en este tipo de experiencias y sabía que poco se ganaría si se quedaba quieto. Barrió el lugar brumoso con su mirada antes de emprender un ritmo tranquilo hacia la fuente del agua corriente. No tuvo que caminar mucho, atravesando un banco de niebla para llegar a la orilla de un río de corriente rápida rodeado a ambos lados por lirios araña rojos y blancos que se agitaban con una brisa inexistente. La vista le hizo temblar. Había algo mal en este lugar, pero no de la misma manera que el injerto de Godric lo había puesto nervioso. Se habían sentido como algo profundamente antinatural, una perversión de la naturaleza. Por otro lado, este lugar se sentía como parte de la naturaleza, pero era un escenario que se suponía que no debía ser. Y, sin embargo, lo habían llamado aquí. Curioso. Ahuecando su boca, gritó: «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Su voz resonó interminablemente más allá de la orilla lejana del río hacia la eternidad. «No hay necesidad de gritar, podrías susurrar y yo te escucharía». Una voz envejecida habló desde la izquierda de Naruto, aunque tienes razón al enfrentar un lugar así con una voz elevada. Mientras que aquellos de tu calaña deben enfrentarlo con reverencia, una voz fuerte ameniza un final aburrido. Naruto se giró y vio al que había hablado, notando una figura que estaba sentada a menos de 6 metros de él. Acercándose lentamente, Naruto observó su apariencia. Era un caballero mayor sentado en Saiza, su forma delgada por la edad pero todavía decentemente musculosa, una constitución que hablaba de una persona que había pasado una larga vida luchando. Llevaba un par de akama azul pálido y un ori andrajoso a juego. Quizás lo más sorprendente fue el casco kabuto negro y dorado colocado sobre su cabeza, ocultando su rostro de la vista. Cuando Naruto se acercó, el hombre, que era excepcionalmente alto incluso cuando estaba sentado, se giró para saludarlo, revelando un rostro demacrado, arrugado por la edad y marcado por la batalla, una larga cicatriz que le había costado un ojo. No conocía a este hombre. Nunca lo había conocido antes, estaba seguro de ello, y aún así se sintió inexplicablemente abrumado por una sensación de familiaridad al mirarlo.
Naruto Uzumaki, saludó simplemente el hombre antes de regresar a su tarea, levantando una espada ante sus ojos para inspeccionarla antes de continuar limpiando lentamente su longitud negra. ¿Caimón? Soltó Naruto, encontrando de repente una espada idéntica en su propia mano. De hecho, reflexionó el anciano, sus labios arrugados abriéndose en el fantasma de una sonrisa. Creo que ese sigue siendo el nombre de la espada que llevas, para que no elijas una nueva, aunque Caimón es a la vez apropiado y elegante. Silenciosamente continuó limpiando su propia versión de Caimón, revisando minuciosamente cada centímetro de la hoja en busca de imperfecciones y limpiándolas donde se encontraban. Naruto frunció el ceño antes de sentarse al lado del anciano, permaneciendo en silencio mientras escudriñaba cada centímetro de él, desde las puntas de sus sandalias de paja hasta los callos de sus dedos. ¿Tienes algo en mente, Naruto Uzumaki? Preguntó el anciano, frotando el amón de su Caimón mientras el de Naruto estaba sentado en la hierba. No te conozco, comenzó Naruto, entrecerrando los ojos con sospecha, pero por alguna razón, se siente como, nos hemos conocido antes, pero no lo recuerdas. El hombre dejó escapar una risita, no te conozco, pero tú me conoces. Otra risa. Usted me conoce muy bien. Bueno, si eso no fuera un acertijo para poner fin a todas las atracciones. ¿Quién eres? Finalmente preguntó. Sus palabras pusieron fin a la interminable limpieza del anciano. No soy realmente alguien, es difícil expresarlo con palabras, pero es bastante apropiado. Soy un extraño con el que todo el mundo se encuentra al menos una vez. El extraño enfundó su Caimón y lo colocó frente a él junto al de Naruto. En cuanto a mi presencia, me despertó la sensación de ese espíritu transitorio habitando el cuerpo de un muñeco, que ha cruzado el río y regresa del otro lado. Las cosas comenzaron a encajar en la cabeza de Naruto, las piezas cayeron en su lugar mientras lentamente comenzaba a descubrir qué estaba pasando. Tú eres Caimón, ¿no? Tú eres el que ha estado tratando de hablar conmigo. El extraño tarareó pensativamente, ladeando su cabeza hacia un lado, ¿soy Caimón? No parezco exactamente una espada, ¿verdad? Aunque no estoy seguro si es un cumplido o un insulto. Se rió de nuevo y luego inclinó la cabeza para mirar al otro lado del río, hacia las nieblas que se arremolinaban más allá. Soy una aberración. Una combinación de los pensamientos persistentes del antiguo portador de esta espada, una nueva veneración dada por el ser que manejas tú, un portador de runas, y la naturaleza de esta espada, una variación de algo oculto y desaparecido de este mundo. Cuando el anillo de Elden se hizo añicos, las leyes del mundo se dispersaron, se perdieron, las facetas metafísicas de la realidad y el mundo se perdieron. El sentido común y la realidad misma no es como debería ser. Hay tantas cosas fuera de lugar. Renala una vez le había dicho algo similar. Un extraño que todos conocen al menos una vez, recordó Naruto cómo se había llamado el extraño, observando el local y la sensación de familiaridad que tenía con su presencia, la sensación fría y extraña que tuvo cuando empuñó a Caimón, le recordó. De algo viejo, pasado hace mucho tiempo. Más allá de la memoria, nacimiento, sus ojos se alzaron. Un espectro blanco con cuernos se cernía sobre él, su piel tenía una palidez mortal, dos figuras ensartadas en una garra, un tanto balanceado hacia abajo, la frialdad de la muerte, el hielo le recorrió la espalda. Muerte, eres la muerte. De alguna manera. El desconocido confirmó, complacido de que ya no necesitaba ser tímido, no esperes que esto sea algo común, no seré una voz en tu oído como el zorro, ni te llamaré para hablar en el futuro. En este punto, yo mismo todavía estoy tratando de descubrir qué soy exactamente. Y sin embargo, aquí estoy, llamado para hablar con ustedes. Naruto gruñó, ganándose una mirada de reojo regañadientes y contenta por parte de dicho extraño. Parece un poco al revés si me preguntas. Entonces, para evitar tal contradicción, hablaré y tú escucharás. Entonces, podemos separarnos ya que ambos tenemos recados que atender. Este mundo, hay muchas cosas fuera de lugar, rotas, en este plano de existencia. Y el siguiente. Los muertos regresan a la vida por la gracia de una diosa, pero no hay descanso para aquellos que realmente pasan. La puerta se abre con el viento para permitir el paso a través del valle al otro lado del río. Sostienes un objeto importante en un mundo así. Naruto tocó a Caimón ligeramente, la sensación fría que desprendía ahora era extrañamente reconfortante. Esa espada es más de lo que parece, debes comprender la magnitud de lo que sostienes y tendrás que descubrir sus peculiaridades por ti mismo, ya que es Caimón, la puerta abierta.
Piensa en estas palabras, Naruto Uzumaki, grábalas en tu alma, para que la próxima vez que nos encontremos, no sea para llevarte al otro lado del río, no sea que nada te espere al otro lado. ¿Esperarlo? Naruto parpadeó como un búho, provocando un suspiro del extraño. Hizo otra pregunta antes de sentir un pulso de poder a través de su cuerpo, las grandes runas talladas en su cuerpo resonaban y su forma cubierta de luz dorada. Parece que te están llamando, Naruto Uzumaki. El extraño hizo una mueca con un leve rictus, piensa en mis palabras, porque el mundo roto necesita que se le devuelva algún nivel de sentido. En un instante su cuerpo quedó sumergido en una columna de luz dorada. Desapareció, dejando al desconocido solo en la orilla del río, sin nada más que los lirios araña que asentían ante un viento que no sentía. 0, 0, 0. Las dos últimas convocatorias chocaron. Lucharon uno contra el otro, sus cuerpos apenas se mantenían unidos por la cantidad de daño que habían recibido. A lo largo de la larga y agotadora batalla entre infinitas fuerzas conjuradas, solo quedaron un puñado, el resto se había desvanecido en etéreas motas de magia después de que las hechicerías que los mantenían unidos habían seguido su curso. El último caballero cariano que hizo el juramento clavó su espada larga en el plexo solar de su último oponente espectral. Asintió una vez en un simulacro de satisfacción antes de desvanecerse, habiendo cumplido su trabajo. Renala y Rani continuaron intercambiando hechizos, una miríada de hechicerías de diversas escuelas. Glintstone, golemancia, invocaciones, proyectiles de energía, congelaciones espaciales y transmutaciones del elemento. La batalla entre la realeza se había vuelto tan feroz que la superficie del lago, que alguna vez fue un espejo inmóvil de la noche sin luna de arriba, era un desastre agitado, iluminado desde abajo por pequeños montículos de residuos de magia que se habían hundido hasta las turbias profundidades de abajo. Cualquier pez lo suficientemente desafortunado como para haber estado nadando cuando comenzó la batalla ahora se escondía en lo profundo de los riscos del lecho del lago, su cognición limitada les decía que había violencia en la cima de la cadena alimentaria, y que era mejor que permanecieran escondidos hasta que pasara. Madre e hija estaban una frente a la otra sobre la superficie del agua, cada una jadeando ligeramente mientras subían y bajaban por la corriente y las olas que su batalla había creado sin querer. Aunque no fue la fatiga lo que obligó a la pareja a jadear, porque Rani no tenía pulmones para respirar ni músculos para cansarse, y aunque Renala estaba algo fuera de práctica en términos de guerra prolongada, todavía estaba en forma como un violín. No, lo que les obligó a ambos a respirar reconfortantemente fue la agitación emocional, que era tan turbulenta como las aguas debajo de ellos. El único ojo azul de Rani permaneció fijo en el rostro de Renala, agudas punzadas de dolor sobresalían de su alma al ver el hermoso rostro de su amada madre tan retorcido por la ira hacia ella. Le dolía de una manera que no podía expresar con palabras, pero, como una corriente subterránea, sentía una extraña punzada de nostalgia, por los días en los que todavía era carne y se había reído de alegría al ver a su madre enseñar, preguntándose qué nuevo misterio de la luna le sería revelado hoy. Ah, cómo esos días parecen tan dulces, hace tanto tiempo. Donde necesitaba cuidados, ni un ápice por las maquinaciones del destino. Pensó Rani, su vestido blanco ahora completamente empapado, la naturaleza inhumana de su cuerpo de muñeca visible a través de la tela. Me gustaría poder volver a esos días, aunque solo fuera para salvar a mi madre del horror que le causé. 2 docenas de rayos de luz verde-azul atravesaron el aire y Rani levantó los brazos lentamente para conjurar barreras que los mantuvieran a raya. Demasiado tarde se dio cuenta de que sus acciones eran las esperadas, borlas de magia volando desde las colas de cada rayo que formaban cadenas que se enrollaban a su alrededor, inmovilizándola en su lugar. Un truco barato, escupió, aunque la verdad era mucho menos digna. Durante todos los siglos que había perfeccionado su destreza mágica, había un hecho singular e ineludible al que, al escapar de su destino, se había visto obligada a cumplir. Su cuerpo real abandonado hacía mucho tiempo, se había llevado consigo una gran parte de su poder. Si bien era correcto decir que era una de las hechiceras mágicas más poderosas de la Tierra, una batalla prolongada no era su fuerte. Probablemente tendría que descansar durante semanas después de esto, restaurando su magia en un sueño silencioso. Vaya, madre, respiró, mirando a su madre, con el rostro lleno de tristeza. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Seguramente tiene que haber otra manera, Renala apretó los dientes, ¿otra manera? Otra manera. Ahora hablas de otras maneras. ¿Cuáles eran tus otras costumbres entonces, pequeño Culver, cuando tus hermanos cayeron en sus propias locuras en un mundo que tú creaste?
El trueno volvió a rugir en los oídos de Rani. La indignación, la ira, el autorreproche y, sobre todo, el fervor eran un fuego en su corazón. Un aura de pura magia la envolvió antes de explotar hacia afuera en una singular explosión cataclísmica, rompiendo las cadenas que la ataban en su lugar. Yo no establecí sus destinos, madre. Radahn y Ricard eligieron sus propios caminos. Podrías haberlo detenido. Podrías habernos buscado, enviado mensajeros, enviado a Blade, un presagio. Algo. Renala respondió con su propio pilar de poder antes de lanzarse hacia adelante, formando una espada larga espectral alrededor de su catalizador que usó para golpear al semidios con cuerpo de muñeca. Tuve que permanecer escondido, al menos hasta que la destrucción siguiera su curso, y déjame caer en la locura que todavía siento, que incluso ahora me atormenta en el fondo de mi mente. Renala sacudió la cabeza y sus ojos brillaron a la luz. Pero no otra vez, nunca más. Nunca más volveré a la miseria de locura y soledad que me impusiste por tu inacción. Los ojos de Rani picaron ante la ira en el tono de su madre cuando una parte de ella que había matado hacía mucho tiempo volvía a la vida. Culpa. No pensé que mi padre, déjame sin nada para recordarlo más que un trozo de creación y sin más palabras. Renala la empujó hacia abajo, cortando el vestido de Rani con su espada conjurada. ¿Es una confesión de penitencia lo que esperas, hija mía? ¿Que de alguna manera debería sentirme mal por regresar del olvido mental para crear una recreación de la familia que perdí, para encontrar el amor nuevamente? Bueno, lo espero. Gritó, con los labios retraídos y las lágrimas corriendo por su rostro. Con cada minuto que pasa, me pregunto qué hice para merecer una segunda oportunidad, que no merezco el amor que siento, que no debería encadenar a Naruto a una mujer tan repulsiva como yo. Pero no volveré a lo que yo lo era antes. Rani resopló, tambaleándose por las palabras. Sé que sufriste, sufrió. No sabes nada. Simplemente actúas y estás vigilante sobre lo que crees que es insalvable. No puedes comenzar a comprender lo que pasé después de la destrucción. Los columpios de su madre se volvieron descuidados y sus ojos estaban rojos por las lágrimas. Lloré por tu muerte, Rani. Me afligí, pero cuando recuperé el sentido, la destrucción ya estaba sobre nosotros y la profanación de todo lo que sabía había comenzado. Rani se vio obligada a convertir su cuerpo en niebla cuando Renala se abalanzó sobre ella con un movimiento por encima de la cabeza, pero ni siquiera ella pudo esconderse del dolor. Traté de viajar al de ella. Rani se congeló, sorprendida por lo que Renala había dicho mientras se ponía de pie. No dejaría que tu cuerpo se pudriera en alguna tierra extranjera. E incluso en eso, fallé. Me prohibieron la entrada a la ciudad, guardaron tu cuerpo para ellos, un objeto demasiado sagrado para ser entregado a una bruja extranjera. El mío, hija, no te devolverían a mí. Anonadada, Rani no pudo hacer nada más que esquivar a su madre mientras continuaba furiosa y llorando. Siglos de trauma finalmente llegaban a su punto de ebullición. ¿Cómo nunca había oído hablar de esto? ¿Fue algo que sucedió cuando todavía se estaba recuperando del cambio a su forma actual? Apuñalando brutalmente hacia adelante, Renala resbaló, colapsó sobre la superficie acuosa y su catalizador se le cayó de las manos. Su cabello se había soltado del apretado moño y el maquillaje le corría por la cara. Ella hipó de dolor, un rasguño de absoluta sobrecarga emocional en el fondo de su garganta. No importa cuántas veces vine. Cuántas veces pregunté, no me devolvieron, llegué a casa y lloré. No pude mantener a Radagon a mi lado, salvarte y salvar a tus hermanos, ni siquiera pude recuperar tu cuerpo de esa ciudad infernal, y eso fue solo el comienzo. ¿Sabes lo que le hicieron a tu cuerpo, Rani? Rani no pudo responder, enmudecida por el completo colapso emocional que estaba presenciando. Renala gritó en la palma abierta, abrumada por los recuerdos. Todavía está ahí, Rani. Pudriéndose en ese tejado todos estos años después. Pero lo que le hicieron, lo que me volvió loco, fue que lo adoraron. Los ojos rojos y azules miraron a su alrededor, perdidos, sin ver su entorno mientras lloraba. Esos irresponsables devotos de la Orden Dorada, ellos consagraron tu cuerpo. Durante cientos de años, la única palabra que se podía hablar de la princesa lunar Rani era la de los peregrinos que viajaban a la capital para inclinarse y flagelarse ante el cadáver quemado de mi única hija. Renala cayó completamente de rodillas, respirando con calma, y sin embargo, después de todo eso, después de descubrir que aún vives, que me dejaste sufrir durante siglos, todavía te amo. Ella susurró. Una daga atravesó el alma de Rani. Madre, dijo entrecortadamente.
Deseo vivir una nueva vida, una con mis seres queridos en ella, pero ha habido tanto dolor, tanto tiempo, y no sé cómo solucionarlo. Mientras las lágrimas de Renala corrían por su rostro, Rani sintió un peso aplastante en su pecho. La visión de la angustia de su madre la abrumó y no pudo soportar ver más el dolor que había causado. Fue un momento de ajuste de cuentas, un momento de profunda introspección para Rani. Mientras miraba a Renala, la mente de Rani se inundó con recuerdos de aquellos primeros días mucho antes de la capital. Ella no tenía la intención de que sucediera nada de esto y mantuvo sus decisiones para evadir su destino. Sin embargo, no podía negar que ella había causado el sufrimiento de su madre, que le desgarraba el corazón. Con un aliento tembloroso, Rani finalmente encontró su voz. «Lo siento, madre», susurró, con la voz llena de genuino remordimiento. «No por lo que hice, sino porque te trajo dolor, dolor que me quedé mirando porque, en el fondo, pensé que ese puente se había quemado». Renala levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y una pizca de incredulidad. Vio a su hija, vulnerable y llorosa, y el dolor en sus ojos reflejaba el suyo. «¿Cómo puedo creerte ahora?». Dio un paso adelante, temblando a pesar de su voz endurecida. «No puedo cambiar lo que sucedió en el pasado», dijo, con voz firme a pesar de sus emociones. «Pero puedo cambiar lo que sucede ahora. No te dejaré sufrir solo otra vez, ni evitaré lo que has construido». Renala vaciló, la incertidumbre escrita en sus rasgos. Pero entonces, una mezcla de dolor y esperanza brilló en sus ojos mientras consideraba la posibilidad. «¿Podrás soportar el peso de todo lo que he soportado?», preguntó, con la voz temblorosa. Rani asintió con la cabeza, su resolución firme y su voz inquebrantable. «Lo haré. Lo tomaré todo, cada pedacito de tu soledad y soledad. Tírame todo lo que tienes y te prometo que lo soportaré». Renala cerró los ojos momentáneamente y respiró hondo para calmarse. Luego, con una sensación de determinación, tomó su catalizador y se puso de pie. Un intrincado círculo mágico nació a sus pies y comenzó a elevarse lentamente en el aire, con su bastón brillando con el poder de la luna llena. Se elevó cada vez más alto, una gran masa de energía fluyendo de cada uno de ellos hacia el cielo sin luna. Parecía etérea, su dolor se mezclaba con su fuerza, un retrato de dolorosa majestad. Rani se armó de valor, preparando su corazón y su mente para la inmensa carga que estaba a punto de llevar. Abrió los brazos como para abrazar el dolor que estaba a punto de llegar. No había nada que ella no hiciera para expiar sus acciones, ningún sacrificio demasiado grande. Renala lentamente abarcó su catalizador en un arco lento y decidido, su forma se recortó en un círculo mágico que comenzó a expandirse detrás de ella, una representación holográfica de la luna llena y la cresta de Carian que se hizo cada vez más grande, ganando secciones giratorias concéntricas que continuaron creciendo. La forma de las estrellas, trazando líneas en los cielos. El espacio, siempre intangible, toma forma. Dentro de esta penumbra, veo la forma de Dios. Dentro de Dios, me veo a mí misma, dijo, y su voz resonó en las llanuras mientras un viento comenzó a levantarse. Corrientes de magia verde y azul comenzaron a surcar el cielo, resaltando la miríada de estrellas y nebulosas que pintaban el enorme vacío del espacio. El ojo de Rani casi se salió de su órbita por pura incredulidad de lo que estaba presenciando. Los cuerpos celestes se abren con asombro, admitiendo posibilidades infinitas. La posibilidad habita en el espacio vacío. Y dentro de ese espacio vacío habita el Todopoderoso. Las bandas de verde azulado y turquesa dieron paso a intrincados círculos mágicos que rápidamente se extendieron por el cielo, desde algunos como desde pequeños como un pinchazo hasta mándalas que giraban lentamente y que eran tan anchas como la propia raya lucaria. Cada uno está unido por una filigrana de hilos de gasa pintados en el espacio vacío, delineando los cuerpos celestes con insoportable detalle. Llamarlo hechizo era una descripción insignificante, Rani lo sabía, tanto por su alcance como por el hecho de que sabía lo que realmente era, pero aún así, le aturdía pensar que su madre poseía tanto poder incluso después de su pelea. De una forma u otra, este sería el último choque de la velada. Ambos en una lucha por el poder y los ideales. Renala bailó en medio de la constelación artificial, esta era su obra maestra, un hechizo de tal alcance y grandeza, que era tan sinónimo de ella como de los cielos que representaba. Desplegando un engranaje etéreo en los movimientos de los cuerpos celestes y transformando ese movimiento en magia, magia que ella moldeó en una recreación microcosmos de las estrellas que desataría un diluvio de materia estrellada con un poder tan tempestuoso que podría derribar a los ejércitos de un dios. Después de todo, ya lo había hecho hace mucho tiempo.
Este es el hechizo, el que la madre usó el día 12 del sexto mes de la guerra contra el padre, que aniquiló por completo a los ejércitos de Radagón y le dio al imparable servidor de la Orden Dorada su primera derrota. Rani pensó, oh madre, eres increíble estrellas que gobiernan el linaje Carian. El cosmos es un planetario de causalidad. Sigue el camino donde estamos más allá de los dioses. Conviértete en el Animus de mi diluvio enviado por el cielo. Renala continuó el aria, deteniéndose en la última línea para encontrarse con la mirada de su hija, un punto blanco singular en el lago reflejado debajo. Rani reflexionó sobre lo que debió haber pasado por la mente de su madre en ese momento, pues todavía había dolor en esos hermosos ojos azules. Su atención se centró en la barrera dorada que protegía la academia y una punzada de curiosidad la tocó. ¿Qué clase de hombre era este, Naruto Uzumaki, en quien su madre confiaba para defender su hogar? Tal vez ella lo descubriría, pero estaba la cuestión del microcosmos flotando muy por encima de ella. En cierto sentido, este gran ritual fue un testimonio de la propia Renala, de todo lo que había hecho, de todo lo que había experimentado, el comienzo de su dolor y su culminación. Este era el peso que Rani tendría que soportar si esperaba reparar el daño que había causado, caminar con su madre, no alejarse de ella. Se puso en cuclillas y lentamente extendió sus manos enharinadas hasta que las puntas de cada uno de sus dedos tocaron la superficie del agua. Lentamente, muy lentamente, el agua debajo de ella se calmó mientras empujaba su magia hacia el lago, una magia mucho más simple que rogaba tomar forma, aunque de una escala similar. Rani era una bruja magistral. En verdad, su conocimiento y habilidad rivalizaban con los de su madre, pero desde la pérdida de su cuerpo habían perdido su pura potencia. Ahora si hubiera tenido su anillo, las cosas serían diferentes, pero aún así, su respuesta al ataque tenía que ser tanto una declaración como un ataque en sí mismo. Desde sus pies, la quietud del agua se expandió hasta que todo el lago fue un brillo de espejo, reflejando perfectamente el hechizo de Renala en su imagen. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, uno notó que círculos mágicos iguales comenzaron a brillar desde la superficie del agua, girando en la dirección opuesta a la de Renala. Una reflexión, mira este hechizo, madre, mira mi respuesta. Pensó Rani, apretando los dientes por el esfuerzo. Ella no tenía suficiente magia por sí sola para completar un reflejo total de la obra maestra de Renala, por lo que comenzó a extraer poder de las líneas ley, reforzando sus simulacros de construcción. Reconozco tu dolor, reconozco sus capas, y mi respuesta es simple, daré lo que necesito para cancelarlo. Eso dice Rani. Él se interrumpió antes de susurrar para sí misma. Eso dice Rani de Caria. Sin embargo, sin que Rani lo supiera, más allá de los reinos del pensamiento consciente, en el id que se filtra donde nacen los deseos instintivos antes de que el ego y el superyo les den sentido para la mente despierta, surgió un solo pensamiento espontáneo. Por desgracia, una parte de mí desearía poder deshacerlo todo y volver a ser ese niño ignorante. Renala asintió y sostuvo su catalizador en alto, su punta enjollada se volvió incandescente con luz, pidiendo que el mundo mismo lo escuchara. El espacio no es más que un antrum de la gran bestia. Libérate a la muerte que es el no nacimiento. Mi ánima está encendida con fuego celestial. Caída, animosfera. Bajó su catalizador y se desató el infierno. Del centro de los miles de círculos mágicos celestiales nació una coagulación de poder, sólida y envuelta en una llameante llama lunar. Eran demasiados para contarlos y, durante un momento de pausa en el tiempo, pareció como si el universo hubiera nacido de nuevo ante el llamado de la reina. Miles de meteoros, planetoides y otros fenómenos celestes comenzaron a llover hacia la Tierra como una tormenta de flechas lanzadas por un dios de la guerra enojado, pasando entre rayos de luz de luna artificial que cortaban más profundamente que los cuchillos más afilados. Sin embargo, a medida que caían, también se elevaban sus imágenes especulares, cayendo hacia el cielo. La Tierra alcanzó el cielo y el cielo a la Tierra en dos tormentas de magia y poder que bien podrían haber sido pilares sólidos de poder de millas de ancho. Cada proyectil se encontró con su doble, explotando en una marea incesante de explosiones y ondas de choque, como no se había visto desde la destrucción. La gravedad se deformó en el punto de impacto, doblando la luz y refractando el espacio para darle al aire una calidad de libro ilustrado, colores que no podían nombrarse, doblando las disparidades en el espacio y el tiempo, un momento omnipresente por el hecho de que estaba sucediendo. Y esa fue solo la salva inicial. Cada círculo e imagen reflejada escupió su carga mágica una y otra vez, con mayor velocidad en cada repetición. Las dos corrientes de magia lucharon entre sí, más una batalla de voluntad que de hechicería, porque esta ya era la cima de las artes carias.
Rani podía sentir el alma de su madre en cada colisión, cada momento oscuro y cada grito angustiado expresado en un fuego celestial visceral y dándole a entender cuán empinada era la montaña que tenía que escalar. Pero el alcance de su tarea no hizo que Rani se detuviera, no. Esto reforzó su determinación, instándola a seguir adelante. Lo haré, haré las enmendadas. Gritó por encima del tumulto. Renala desapareció de la vista, la velocidad del hechizo de fuego aumentó a tal punto que era imposible ver más allá de los cuerpos celestes en colisión. Pronto, los cuerpos perdieron su forma y la pareja estaba a ambos lados de un pilar de magia entre el cielo y la tierra. Con un último grito cataclísmico de esfuerzo, Rani envió todo lo que ella y las líneas ley al ataque, confiando en que encarnaría su voluntad, tanto despierta como subconsciente. Y entonces, todo fue tragado por una luz dorada. 0. Calor fue lo primero que Rani registró cuando la conciencia volvió a ella, un hecho bastante desconcertante a pesar de su carácter mundano. De hecho, para ella, que se había acostumbrado tanto a vivir su vida con solo burdas aproximaciones de sensaciones como un alma clavada a una muñeca, hacía mucho que había superado el entumecimiento que todo implicaba. Y aún así, no podía importarle exactamente en este momento, debido a lo cómoda que se sentía. Entonces, en lugar de eso, continuó abrazándose cerca del objeto al que se encontraba apegada. Era amplio, inflexible pero agradablemente suave y cálido al mismo tiempo. Rani se presionó contra él, dejando escapar un gemido de satisfacción. «Hiciste un gran espectáculo», dijo una voz familiar, optimista y juvenil hasta el punto de resultar exasperante. «No puedo decir que te culpe, estoy bastante seguro de que una vez vidrié un bosque para enseñarle a mi amigo algo de sentido común. Las disputas familiares seguramente son complicadas, ¿eh?» El ojo de Rani se abrió de golpe y miró a su alrededor frenéticamente, apretando con fuerza su único poste de apoyo, mientras la información sensorial la bombardeaba, mientras la sangre retumbaba en sus oídos. «Oí», dijo Naruto, mirando por encima del hombro hacia donde Rani se agarraba a su espalda como una mina de lava. «Puedes dejar de apretar, no voy a desaparecer. Lo juro, los niños pueden ser muy pegajosos». Farfullando ante el insulto, Rani envolvió sus 4 brazos contra la parte posterior de la cabeza de Naruto en señal de queja. «¿Crees que soy un niño? Ciertamente no, humano. Soy siglos mayor que tú, no dejes que mi apariencia infantil te engañe, porque mi mentor tenía manchas». «PFFT», resopló Naruto, cambiando el peso en sus brazos. «Creo que necesitas una revisión de la realidad, pero te importaría calmarte. Ella está tratando de dormir». «¿Qué?». Rani se mordió el labio, sin entender sus palabras, hasta que se dio cuenta de que podía sentir que se mordía el labio. Esto fue tan impactante que casi se resbaló de la espalda de Naruto si no fuera por su par principal de brazos agarrando mechones de su cabello, provocando un gruñido molesto por parte de la rubia. Eso era extraño, ¿desde cuando sus manos eran lo suficientemente pequeñas como para caber en el cráneo de un hombre, o ya no estaban segmentadas? Ella miró hacia abajo. ¿Qué diablura es esta, vagabundo? SHHHH, susurró Naruto. Un brazo de chakra dorado emergió de su espalda, levantándola suavemente y colocándola sobre su hombro en un movimiento fluido. Entonces vio que caminaban de regreso a través del agua hacia la academia, ahora despojada de su barbera dorada. Rani miró hacia abajo, vio su reflejo en el agua y se encontró bastante perpleja. Porque si bien todavía era decididamente ella con piel azulada, 4 brazos y cabello largo y caído, era algo más pequeña de lo que recordaba, y respiraba. TTTSSSS. Rani detuvo su diatriba por ahora, atraída por el sonido de ligeros ronquidos. Mirando hacia abajo, vio que Naruto sostenía suavemente a Renala dormida contra su pecho en un abrazo de princesa, con una pequeña sonrisa en su rostro dormido. Parece que ambos estaban agotados por ese último ataque, reflexionó Naruto, dándole a la nueva niña, que no podía tener más de 9 años, una sonrisa cursi. Rani apretó el puño y le habría dado un puñetazo, pero se detuvo cuando Renala murmuró algo en sueños. Lo dijo sin querer y en medio de un sueño profundo inducido por el cansancio, pero era algo que Rani había anhelado escuchar durante varios cientos de años. 5 palabras. 23 letras. Te perdono, pequeño Culver.